Es posible que nuestras casas nos estén enfermando sin darnos cuenta. Obviamente que sí. Sobre todo hablamos de ondas, radiaciones y frecuencias. Es que tenemos wifi para todo. Cuando estamos durmiendo es cuando somos más vulnerables. Te digo síntomas. Uno muy típico es conciliación del sueño. Apretar los dientes. Bruxismo. Despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada sin motivo aparente. Estar rígido y levantarte más cansado de lo que te has ido a dormir, y la gente opta por la pastilla. Si nos pasa siempre en nuestra casa y vamos a otro sitio y no nos pasa, cuidado, te está diciendo que el problema lo tienes en tu casa. Pere León, arquitecto con más de 20 años de experiencia en geobiología y contaminación electromagnética, hoy ayuda a miles de personas a recuperar su energía, convirtiendo sus casas en su mayor herramienta de vitalidad. Autor del libro Venenos Invisibles. Se instalaron muchas antenas. Este año pasado hicieron pruebas y ya empezaron a encontrar a alguien pues con taquicardias, una persona que llevaba un audífono también le petó, a otro le salió sangre por la nariz. ¡Wow! El doctor Ernest Hartmann vio y estudió a más de 5.000 pacientes con cáncer y observó que tenían una afectación del subsuelo por el paso de corrientes de agua subterránea. No es solamente lo que pasa en el aire, en esas ondas. Hablamos de magnetismo y de subsuelo. Esto es muy poderoso. Eso es muy potente. Cada vez hay más infertilidad por parte de los hombres. Va con el móvil todo el día en los bolsillos, te baja la libido y la calidad del esperma es muy baja. ¿Qué cosas puede hacer a partir de hoy en su habitación para poder descansar mejor? La única solución para mí, la más efectiva, es... ¿Alguna vez te has despertado más cansado de lo que te acostaste? Quizás te has dado cuenta que hay ciertos lugares de tu casa en donde no logras concentrarte, o incluso estando ahí te empiezan a generar muchos dolores de cabeza. Esto no es casualidad. Y cuando hablamos de contaminación, muchas veces pensamos en la contaminación que emiten los coches. O bueno, si tú ya has estado viendo este podcast, hemos tenido invitados que nos han hablado acerca de los tóxicos que podemos ver, que podemos oler. Sin embargo, existen otro tipo de tóxicos que son invisibles y que están afectando de manera muy importante nuestra salud, nuestro descanso, nuestra vitalidad. Por eso hoy he querido invitar a un experto en estos temas. Él, además de arquitecto, es geobiólogo y que ha ayudado a cientos y cientos de personas a recuperar su vitalidad simplemente limpiando este entorno de tóxicos invisibles en sus hogares. Bienvenido, Pere, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Wow. Yo creo que hemos hecho un podcast antes del podcast. Sí, casi, O sea, sí. Yo he estado fascinada con todo lo que me has contado, y obviamente a mí no me gusta quedarme con toda esta información porque a veces cuando hablamos de estos temas es poco frecuente encontrar en las mesas del día a día, ¿no? En los comedores del día a día donde nos entablamos conversaciones, este tipo de conversaciones, este tipo de conocimientos que tú tienes. Yo creo que esto es una información que muy pocos, o simplemente pareciera que personas privilegiadas lo conocen, ¿no? Bueno, es querer tener la mente un poco abierta. Si tienes la mente abierta a entender cosas que se van más allá de lo que visualmente puedes filtrar o reconocer, sí. Ahí está la magia, ¿no? Es decir, abrámonos un poco y miremos de observar cosas que pueden parecer casualidades, pero que no lo son. Que no lo son. Y esto me parece fascinante. Así que aquí, hoy, yo creo que este es un episodio donde nos vas a abrir los ojos a más de uno. Sí, seguramente que sí, para entender esta realidad en la que vivimos, cargada de, pues eso, ¿no? Señales invisibles que nos están afectando más de lo que parece. Pero quiero comenzar con esta pregunta básica. ¿Es posible que nuestras casas nos estén enfermando sin darnos cuenta y con tóxicos invisibles? Obviamente que sí. Sí. Lo que ocurre es que, y sobre todo hablamos de ondas, radiaciones y frecuencias. Claro. Una cosa es que la frecuencia resuene contigo, ¿no? Esto es bueno o malo, pero más que nada esto prolongado en el tiempo es lo que termina enfermándote. Me explico. Lo que cuesta de entender es que yo con una señal muy sutil, por ejemplo, de una microonda que me emite un wifi, o un teléfono móvil, o una cámara de vigilancia, o cualquier elemento, o varios elementos simultáneamente que me están generando un estrés a mi cuerpo, pensemos que no son radiaciones ionizantes, no lo son, pero de forma persistente, insistente y prolongada en el tiempo,
esto estresa tu sistema nervioso. Exacto. Y buen punto el planteamiento que haces, porque a veces pensamos que un tóxico es algo que nos envenena instantáneamente y nos mata, ¿no? A mí, cuando hablamos de estos temas, me gusta pensarlo más como tu casa, ¿no? Como un vaso de agua, que con las señales de wifi, las radiaciones del subsuelo, que los contaminantes físicos que existen, o sea, los van llenando poco a poco hasta un punto en que luego rebalsa y nos termina enfermando. Es así. Y así de todo, hay una cierta negación en querer admitir que eso ha podido ser la causa. Yo, por desgracia, cuando me acuden a mí para que les haga un análisis ambiental de su casa o de sus oficinas, por ejemplo, en oficinas ocurre que hay mucho absentismo laboral. Entonces es cuando saltan todas las alarmas. Y evidentemente vas y cuando tú presentas tu informe, hay una coincidencia altísima de esas personas que estaban mal, no se lo inventaban. Es cierto que también en la OMS se ha dicho que existen ya edificios enfermos o que enferman. Sí, pero es que esto ya desde el 2003, 2004. Ya mi segundo libro, Vivir en modo avión, ya hablaba de esto. Y también hablaba de la hiperelectrosensibilidad, que entonces hace 10 años era de un 3 o un 4% y ahora estamos entre un 23-24% de hiperelectrosensibilidad. Sí, es que tenemos wifi para todo, hasta incluso para el lavaplatos y para la nevera y para la tostadora, o sea, un poco se nos va de las manos. Sí. Volviendo a lo que decíamos antes de las ondas electromagnéticas, a pesar de que no son ionizantes, porque hay gente que solo entiende que son dañinas si no tienen que ser ionizantes, es decir, como los rayos X o los rayos gamma, que sí que tienen ionización, modifican una molécula, ¿vale? Y ahí está la frontera en la persona que no se lo quiere creer porque no ioniza, y luego hay todas las otras ondas que no las vemos con nuestros ojos, pero que impactan sobre nosotros de forma progresiva y llevada en el tiempo. Y esto lo hace tan difícil de entender, ¿vale? Quiero que hagamos un ejercicio ahora, antes de continuar esta conversación, para que las personas se vayan identificando, ¿vale? Tú vas a decir una serie de síntomas que durante estos años que llevas trabajando con tantas personas... 20 años trabajando con esto. 5.000 estudios. Imagínate, antes de... unos cuantos. unos cuantos. No hay mejor persona que tú para que nos comparta esto. Que nos des como si te parece, 5 síntomas o más. ¿Quieres más? Puede que alguna más, sí. Sí, bueno, intentemos básicamente todas van a una expresión general de la calidad del sueño. O sea, la puerta de entrada es la expresión del sueño. Muy bien. Porque lo importante, sobre todo de una casa, las radiaciones, es cuando estamos durmiendo, es cuando somos más vulnerables. Entonces, lo primero que tenemos que abarcar son los dormitorios. Y entonces te digo síntomas. Perfecto. Y cuando diga los síntomas, aquí en los comentarios nos van a poner los grandiosos, por favor. Quienes se sientan identificados con esto. Okay, vamos por el primero. Comenzamos. Uno muy típico es conciliación del sueño, que te cueste mucho conciliar. Y eso no significa que todo el mundo que le cueste tenga que ser por eso. Porque te puede constar porque ves pantallitas azules, o eres una persona muy nerviosa y tu cerebro está muy activo. Pero si tú, por norma general, vas a un sitio, te duermes rápidamente y en otro sitio te cuesta conciliar, y ya tienes un punto de partida. Muy bien. Segundo, apretar los dientes. Bruxismo. Vuelvo también a decir lo mismo. Si tú eres una persona bruxadora per se y bruxas en todos sitios, nada a decir. Tiene que ser en ese lugar. Debería tener otro origen que posiblemente puede ser por parásitos intestinales o por un problema vestibular. Esto si quieres luego lo hablamos. Wow. O sea, yo nunca digo que el bruxismo sea únicamente, pero sí que es muy coincidente. Muy bien. Vale, este bruxismo va asociado al campo eléctrico del cabezal de la cama. Ahí estamos tensionados, ¿vale? Tercer síntoma. Este es el más potente. Despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada sin motivo aparente. Te despiertas como en plan susto y dices, ¿qué está pasando? Y no te vuelves a dormir hasta la madrugada. Este es el más típico. Y la gente opta por la pastilla. Claro. ¿Vale? Claro, no tan claro. No tan claro, sí. Debería ser así. ¿Vale? El otro es tener dolor cervical, estar contracturado, estar rígido y levantarte más cansado de lo que te has ido a dormir, o incluso con mucho dolor de cabeza. Es decir, una rigidez absoluta del cuerpo. Eso no es normal. Y volvemos a decir lo mismo. Siempre tenemos que discernir y observar. Si nos pasa siempre en nuestra casa y vamos a otro sitio y no nos pasa,
cuidado, te está diciendo que el problema lo tienes en tu casa. Ya ves. O viceversa. Sí. Puedes estar en tu casa muy bien y te vas a cualquier otro sitio y duermes mal. Eso es más común. Claro. A todos nos pasa, Sí. vas a un hotel y no duermes como en tu decimos, casa, claro, pues es que el no es mi colchón, la cama y temperatura, tal. la ergonomía del cojín, esto sí. Pero cuando te ocurre el revés, que me ocurre con muchos clientes que duermen muy mal en su casa y se han gastado un dineral en las camas, en los colchones, bueno, han hecho de todo y no mejoran algo la ergonomía, pero no tienen un sueño reparador. Esa es el sueño reparador, es lo que perseguimos. Y van a otros sitios y a veces duermen en unas situaciones, pues en auténticos cuchitriles o en lugares muy ruidosos o ergonómicamente no adecuados y duermen mucho mejor y se levantan mucho mejor. Imagínate Entonces, el es cuerpo... cuando dicen, caramba, tengo un problema en mi casa. Sí. Entonces es, hemos dicho, el conciliar el sueño, el bruxismo. Total, el bruxismo. Pues déjame mirar pantallas a ver qué tal. Sí, también. Esto, eso antes de cenar es la última sí. vez que miramos pantallas. Bien. Y leemos el libro sobre papel. Despertar a medianoche, dolor articular, luego tenemos consecuencias que es problemas intestinales, digestivos intestinales, aparición de intolerancias alimentarias. ¿Está relacionado con las Claro. ondas? Claro, tu cuerpo No no es lo que funciona. comemos. Tu cuerpo no puede funcionar bien. O sea, vuelvo a lo mismo, tus 8 horas son reparadoras Claro. y todos los procesos biológicos los haces mientras duermes. De nada me sirve que comas muy bien. Me da igual si eres vegana, crudivegana, carnívora, me da igual. Cada uno opta por su tipo de alimentación y todos me encantan y todos tienen cosas buenas y cosas malas. Pero es tu decisión y tú te cuidas tu cuerpo. Haces deporte, no fumas, no bebes, te cuidas, ¿vale? Sí. Ahí tienes conciencia. Claro. Esto es tu estilo de vida que doy por supuesto que tú lo vas a cuidar, ¿vale? Pero por muy bien que tú comas, si no duermes en un lugar adecuado, no sirve absolutamente de nada. Y luego hay el factor genético, que hay personas que son más enfermizas porque llevan de fábrica llevan su expresión genética. Si una persona con problemas de posibilidad de expresar un cáncer, una enfermedad autoinmune, la pones en un lugar alterado, como puede ser una angiopatía, o muy sometida a campos electromagnéticos, y además come y se alimenta muy mal, y además, pues yo qué sé, también lleva unos niveles muy elevados de cortisol por estrés y demás, y ya tienes un cóctel terrible. Es decir, muy importante el lugar de dormir, pero también muy importante tu estilo de vida. Muy bien. Los dos. Muy Yo bien. nunca voy a decir, es que solamente es el dormir. No, es el dormir y es el estilo de vida, y viceversa. Sí. En cambio, los que se centran solamente en la comida, en el deporte, se obvian algo que es muy importante, que es tu lugar de descanso. Claro, y aquí una observación importante para los grandiosos, que ya hemos tocado muchos episodios de alimentación y han mejorado su alimentación y aún siguen encontrando como estos síntomas que no tienen un diagnóstico claro ni por un médico ni nada, pues a lo mejor esto les interesa. Claro. Es decir, hay que observarlo, pero no de un día a otro. Es observarlo siempre los cambios que se produzcan en tu casa. Como mínimo te tendrías que dar alrededor de unos 21 días. Muy bien. Y para integrar todos estos cambios y que el cuerpo realmente tenga una reacción, son 3 meses. Es decir, me encuentro con una persona que está en un lugar muy geopatógeno, que está enfermita, le modificamos el espacio, le desconectamos campos electromagnéticos y progresivamente va haciendo un cambio muy progresivo, paulatino. Hay gente que lo expresa muy rápido, el mismo día que le cambias la cama de sitio, por ejemplo, dice, wow, fantástico, qué maravilla, ahora claro. empiezo a dormir, qué bien. Qué locura. Y luego hay personas que tardan mucho más tiempo, nadie es igual. Luego, otra observación que también me encuentro de síntomas que hemos dicho antes, con niños que se despiertan a medianoche. Yo tengo que levantar muy alto la mano, Vale, pues podría ser que estuviese en un lugar alterado, que yo que sé que el vigilabebés del niño le esté influyendo con mucho campo electromagnético. Son muy vulnerables, piensa que su corteza cerebral es una esponja, son muy permeables. Los niños, los bebés y las personas mayores son los más vulnerables a estos campos electromagnéticos. Ajá. Entonces, Muy niños bien. que se despiertan, que van a la cama de sus papás, que gritan, niños que están en su cunita y que los ves como se van girando, se van cambiando de posición, porque intentan huir de algo. ¿Vale? Esto me pasa mucho. Luego, niños que ya son mayorcitos y se hacen pipí en la cama. O si tienes un bebé y ves que al día siguiente tiene el pañal supercargado, es que ahí hay una liberación exagerada de esfínteres. Por Dios, aquí los... Nos estás dejando torcidos. Bueno, mira, todo lo que os cuento, Sí.
ha sido una experiencia acumulada de estos más de 20 años de hacer más de 5.000 estudios. Y te digo que el 80% de lo que sé lo he aprendido del día a día, es decir, de observación. Hace un tiempo me acuerdo que fui a una televisión y expliqué que apagasen el wifi porque seguramente los niños les influye mucho, igual se hacen pipí. Y el entrevistador me hizo una sonrisa así ladeada, como diciendo, este tío, ¿qué me está diciendo? ¿No? Y cuando salí, tanto el regidor como otro chico me vinieron y me dijeron, oye, que nosotros tuvimos una vez, apagamos el wifi y mis hijos se dejaron de hacer pipí. Ambos. Wow. Y gente que me escribe y me dice, yo no sé si será esto o será su gestión, pero desde que ya no duermo con el móvil en la mesita de noche duermo mucho mejor. O desde que apago el wifi, no sé si es su gestión mía o no, pero duermo mucho mejor. Y es que además, es que tiene un coste cero. Es que tiene un coste cero. Claro, es que es tan sencillo como aquí esto. Es algo clave, porque cuando hablamos de este mundo, a veces pensamos que es difícil porque estamos en un contexto rodeados de wifi. O sea, ¿dónde me voy a ir en un sitio sin wifi? No. Todo el mundo debería hacer esto. Claro, desconecta todo lo que hay en tu casa. Y es más, hay gente que le afecta más, a unos más y a otros menos. Esto también lo hace más complicado, porque hay personas que no. Por norma general, los hombres son más asintomáticos, no notan nada y digo, porque no son tan sensibles en cualquier sitio sí, pero luego al cabo de un tiempo, si les haces un cambio, te dicen, oye, ¿sabes que ahora estoy mucho mejor? Pero no me habías dicho que estabas tan bien. Sí, pero ahora puedo constatar que duermo mucho mejor y me levanto mucho mejor. ¿Vale? Pues esta inexpresividad no significa que no tenga una afectación hacia ti. Las mujeres sois mucho más sensibles, tenéis una expansión de conectividad brutal, estáis en 1.000 canales, en 1.000 frecuencias, sí. Y sois muy receptivas. Esto viene de la época de las cavernas. ¿Te lo cuento? Sí, por favor, adelante. Sí. Nosotros, los hombres, tenemos por norma general más sentido de la orientación. ¿Estás de acuerdo? Y es porque salíamos a cazar y nos teníamos que orientar. Tenemos esta capacidad innata, esto viene en nuestros genes, ¿sí? Y en cambio en casa pues no hacíamos nada. ¿Por qué? Porque veníamos muy cansados de ir a cazar, íbamos muy cansados, dejábamos lo que habíamos cazado y la mujer estaba en casa cocinando, cuidando a los niños, y cuando nos íbamos a dormir, vosotras las mujeres estabais con un ojo abierto a ver si entraba un depredador por la puerta de la cueva. De ahí viene que vosotras tenéis un sueño más liviano y estáis más expectantes de lo que pasa a lo que pasa a tu alrededor. En realidad sois las guardianas nocturnas de la casa. Y los hombres nos soltamos porque ya tenemos esta guardiana nocturna que sois las mujeres. Claro, por eso pasa, ¿no? Y nos pasa con bebés pequeños, ¿no? Seguramente muchas mujeres que nos escuchan y tienen bebés pequeños se darán cuenta, ¿no? Parece que el hombre duerme como un tronco y la mujer está pilas. Porque también hay una función de testosterona y hormonas hay hormonal, y demás. Es verdad, el ciclo menstrual, también todo esto también afecta muchísimo a la regulación del sueño, ¿no? Hay mujeres que están en el ciclo de la menopausia y que empiezan a tener problemas de sueño y se piensan que es por el lugar. No es el lugar. Porque si llevan 25 años en esa casa y de golpe porrazo y se ha dormido bien, entonces no es un problema del lugar. Y hay que ser honesto y que seguramente va a ser un tema más hormonal. Muy bien, muy bien. Hablabas también de otro síntoma fuera de cámaras que me llama la atención. ¿Cuál? Y tiene que ver con la infertilidad. Bueno, van dos. Okay. La libido y la infertilidad. Van cogidas de la mano. Es decir, si aprieto los dientes. Hay otro que me he olvidado, son los tinnitus, o pitidos nocturnos, cuando pones la cabeza en el cojín, oyes pitos. Y a mí me pasa. Mira. A mí me pasa, pero no siempre, pero llega como un momento del día donde siento... Y yo le pregunto a Arturo, ¿tú no sientes el pitido? Y me dice, yo le digo, y me dice, no, nada, claro, yo estoy pues casi seguro que dormís encima de una geopatía. Ahora hablaremos de los tipos de pero fíjate, estos síntomas, tú y yo no hemos hablado antes y te estoy diciendo cosas que te están resonando muchísimo. Muchísimo. Vale. Entonces, el bruxismo y los tinnitus van cogidos a la mano. Luego despertarse entre las 3 y las 4, entre las 2 y las 4. La franja cambia ahí. Levantarse más cansado, dolor articular, micciones nocturnas. Evidentemente los mayores nos controlamos más las micciones y vamos al baño, pero los niños no, ¿vale? Y niños ya mayorcitos, que se hacen pipí en la cama.
Luego levantarse más cansado, luego teníamos el problema de digestivos, aparición de... Luego tenemos, como estamos en un lugar inmunodepresivo, nos baja nuestro sistema inmune y entonces tenemos cándidas y parásitos intestinales y o vaginales en el caso de las mujeres. Porque te está bajando, tienes las defensas muy bajitas. Entonces, esto realmente se transforma en que tienes tu microbiota totalmente alterada. Entonces hay que actuar con un PNI, con un psiconeuroinmunólogo, con un endocrino. Tú trabajas con diferentes profesionales sí, también. con 13 médicos diferentes, ¿no? Hay incluso oncólogos. Entonces, lo que ocurre que desde el ámbito sanitario, cada uno, no quiero que se enfade nadie, pero el profesional sanitario va a intentar abarcar y ayudar a ese paciente desde su conocimiento, claro, y lo va a intentar hasta que luego, cuando ya ve que ya no hay más, entonces te lo llevan a ti, me ¿no? lo llevan a mí, y a veces llegaban tarde o llegan ya muy perjudicados. Sí, es decir, la gente llega a mí por el dolor. Entonces yo solo no puedo hacer tantas cosas. Estoy en Barcelona y formo a 18 alumnos cada año. ¿18? 18. Porque solamente hago 2 grupos de wow, muy pequeñitos, o sea, son... de 9 y 9, sí. Claro. Entonces formo a gente, pues tengo gente en Canarias, en Madrid, en el País Vasco, en diferentes puntos de España que vienen una vez al mes. Pero me refiero, para la cantidad de personas que seguramente necesitan este tipo de profesionales, es muy poca gente. Es muy poca gente, pero el problema es que la gente no conoce este oficio. Claro. Ahora yo quiero entrar a eso porque, y seguramente más adelante seguiremos hablando es que hay tantas cosas de que sí podemos hablar. Pero, ¿qué hace? Porque tú eres un arquitecto, ¿no? Tú eres arquitecto formado como arquitecto, pues haciendo, ¿no?, lo que todo el mundo conoce de los arquitectos, y de repente, ¿qué ha pasado en tu vida para salirte de ese lado y decir, ok, no he salido, no salir? No he salido, sigo siendo arquitecto, sigo haciendo proyectos. Sigues haciendo proyectos. Sí, tengo una socia y hago poquitos, muy poquitos. Okay. Porque me gusta. Bueno, eso pasa que no piso mucha obra. Bueno. No tengo tiempo. No tienes tiempo. No tengo tiempo. No tienes tiempo. Y claro, entonces, formado en Salud del hábitat. Salud del hábitat, sí, geobiología. Sí, hay diferentes escuelas. La más principal es el Instituto Harman, que está en Alemania, sí, que son los precursores. Esto ya viene de muy antiguo. El doctor Ernest Harman ya vio y estudió a más de 5.000 pacientes con cáncer y observó que tenían una afectación del subsuelo por el paso de corrientes de agua subterránea. O sea que no es solamente lo que pasa en el aire, en esas ondas. Hablamos de magnetismo y de subsuelo. Muy bien. Esto es muy poderoso. Eso es muy potente. Vale, entonces durante la historia se ha ido correlacionando este paso de corrientes de agua, y unas son más patógenas que otras en función de la velocidad y la fricción que tenga ese agua. Esa ionización. El mecanismo que actúa sobre nosotros, sobre el cuerpo humano, es esa fricción tan sutil. Estamos hablando de milivoltios, o sea, estamos hablando de que casi no se puede medir. Esa fricción genera unos iones de hidrógeno positivo, que los positivos son los malos, que afectan directamente a la función metabólica de nuestra glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina. Entonces, la glándula pineal, que es tan sensible, la que además nos da sentido de orientación y que nos rige entre el día y la noche produciendo esta hormona, que si esta hormona recibe ese impacto tan sutil, de ese electromagnetismo tan sutil como es el paso de una corriente de agua subterránea con esta ionización, deja de producir la suficiente melatonina y es cuando nos despertamos. Es decir, es una cadena. Es decir, yo tengo un ataque, ¿vale?, muy sutil, muy liviano, pero que va insistiendo. Entonces, voy a tardar un tiempo a que mi cuerpo exprese, porque mi capacidad homeostática, mi capacidad de regeneración propia, va a luchar contra esto constantemente. Hasta que haya un momento, que tú muy bien has dicho, el vaso se derrama. Sí. Se puede derramar porque hemos absorbido demasiados tóxicos por la comida, por lo que inhalamos, por lo que nos ponemos en la piel. Y luego tenemos estas radiaciones electromagnéticas que también tienen este impacto que va debilitando al cuerpo. Pero hay otra que es muy importante, que es cuando yo estoy durmiendo en el subsuelo. Esto es lo más poderoso. Y esto es lo que la gente lo quieren demonizar y lo quieren
convertir en algo esotérico. Tú me preguntabas, ¿cómo es que yo estoy en esto? ¿No? Sí. Pues yo tenía una promotora y construía pisos por encargo, siempre les había hecho pues a medida a lo que me pedía el cliente. Hacía promociones de 7 u 8 pisos, no eran muy grandes, más hacía también proyectos para terceros, casas unifamiliares. Yo no he sido de hacer grandes bloques de pisos, nunca me ha gustado. He hecho algo muy personalizado y además siempre lo he añadido con interiorismo muy efímero y además cuidando los colores, la luz. Esto siempre lo he llevado conmigo. O sea, para mí esto no es nuevo. Y entonces me salió la oportunidad de hacer mi casa. Nos hicimos nuestra casa y fuimos a vivir con mis hijos, que eran muy pequeñines. Tenían pues 1 año y medio o casi 2, y el otro tenía 3 años. Y fuimos allí, entonces tanto mi mujer como mis 2 hijos empezaron a dormir muy mal. Siempre habían dormido bien. Y claro, te encuentras de golpe porrazo que no es normal. Al principio lo achacas al lugar, pues bueno, que no cuesta adaptarte y demás. Pero cuando ya llevas unas cuantas noches, o en este caso ya fueron casi 6 meses, mi mujer dijo, aquí hay algo, en esta casa hay algo, porque no es normal. Y yo jamás había apretado los dientes, me levanto muy cansada, cada vez estoy más agotada, no aguanto más. Entonces dijo, mira, mi madre, o sea, mi suegra, conoce a un señor que mira esto de las energías de la casa y tal. Mira tú. Bueno, y evidentemente digo, la casa no le pasa nada. Claro, o sea, tú arquitecto, tú has hecho y entonces eso. evidentemente como que sabemos quién manda en casa, pues vino este señor. Y se me presentó un señor, que en mi último libro, Venenos Invisibles, lo cuento, y le vamos a poner el nombre cariñoso de Gandalf, porque el hombre alto, vestido de blanco, barba blanca, muy místico, hablaba de una forma muy serena, muy tranquilo. Y este señor es curioso porque era bisnieto de zahoríes. Un zahorí es un buscador de aguas. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Bueno, eso... claro, él era un señor que generación tras generación buscaban pozos de agua con radiestesia. Él en este caso iba con un péndulo. O puedes hacer con un péndulo, con varillas y demás. Hoy en día se sigue haciendo igual, no me mires con esa cara. No. Esto es así, porque la gente estamos tan acostumbrados a ver maquinitas que lo que has traído aquí, maquinitas, ¿no? Que piten y demás, y si pitan entonces confirman, pero en este caso ahí no pita nada. Esto es un tema de resentir, ¿vale? Entonces, este señor se paseó por casa con el péndulo, muy místico, hablaba muy suave, muy así y tal. Y sin decirle nada, nos dijo, mire, el que duerme en este lado de la cama va a dormir mal y estos 2 niños seguro que se os despiertan cada noche. Dices, pero a ver, ¿con quién has hablado? ¿No? ¿Qué te han contado a ti? ¿No? Entonces nos dijo, mover las camas. Tenemos la suerte de que la casa es muy grande, podemos mover las camas sin problemas. Y en cambio nuestra cama la teníamos que desplazar casi 1 metro, porque la mitad de la cama estaba afectada, donde dormía mi mujer, y mi lado de la cama no. Y mi mujer dijo, vamos a mover la cama. Digo, ni de coña. que no se mueve la cama. Claro, la habitación quedaba desproporcionada. Sí. Y entonces dijo mi mujer, pues mira, pues te pones en mi sitio y en el tuyo. Y yo, pues vale. Los niños, acabé de decir que la primera noche durmieron del tirón. Ya no se volvieron a despertar más. Increíble. ¿Vale? Tremendo. Porque además iban a casa de los abuelos alguna noche y dormían fantásticamente bien. Así, ahí fue como cuando empezó un poco todo, ¿vale? Sí. Y cronológicamente no sé decirte qué es lo que más nos impulsó, pero fue por ahí los tiros. Y luego yo me puse a dormir en el lugar donde estaba afectado y tardé también unos 4 o 5 meses. Tenemos una casa en el Montseny y cuando yo iba allí dormía la mar de bien, pero claro, ¿qué haces? Claro, como es fin de semana, estoy más relajado, porque tú mismo te montas tus películas, claro. Y dices, no, es que esto es porque estoy más nervioso, tal, claro. No se te ocurre pensar que es por eso. Y hasta que llegó un punto que ya me levantaba muy crujido, muy cansado, con dolor lumbar, y empecé a apretar los dientes, nunca lo había hecho yo. Y entonces fue cuando llamé a Gandalf, y le dije, Gandalf, cuéntame esto de qué va. Entonces quedamos un día, me explicó cómo funcionaba, él hacía unos cursos en ese momento, y me acuerdo perfectamente que era un viernes y al día siguiente empezaba el curso. Me apunté y es la mejor decisión de mi vida.
Entonces coincidí con otros compañeros, uno de ellos era un ingeniero que era también muy escéptico como yo, un ingeniero de caminos, canales y puertos, que le pasó lo mismo con sus 3 hijos y demás, y quiso aprenderlo por un tema de querer conocerlo, y tenía esa resistencia tan empírica que nos han impuesto, ¿no? A los que hemos estudiado una carrera que todo tiene que ser 2 y 2 son 4, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que empezar a abrir la mente. Y curiosamente, que era el que más se resistía, era al que se le daba mejor coger un péndulo y encontrar corrientes de agua. Increíble, Sí. increíble. Esto no viene de ahora, tú lo dices, o sea, esto se ha hecho desde siempre, Sí. y en la antigüedad se usaba precisamente, o sea, la gente sabía dónde debería poner una piedra para construir una Claro, iglesia o claro. poner su corral. Geometría o sea, sagrada. Geometría sagrada, esas cosas que parecen Esto es tan ancestral. místicas. No, es que es ancestral, esto es conocimiento ancestral. Las iglesias están edificadas sobre cruces de agua. El símbolo de la cruz cristiana es el símbolo de cruz de aguas. El cura hace misa en el cruce de aguas. Las formas que tiene una iglesia, redondeadas, es para atrapar esa energía. Esto es milenario, ancestral, y además con un conocimiento brutal que tienen. Bueno, Roma es la ciudad con más iglesias del mundo, y con un conocimiento de los mejores teorías de la historia han salido de Roma. Los egipcios, sus pirámides las edificaban sobre corrientes de agua. Esto es muy ancestral. Los chinos, el famoso Feng Shui, Sí. su inicio, hablaban de las crestas de dragón, que no dejaba de ser las corrientes de agua. Es lo primero que miraban. Los romanos, cuando iban a construir una casa, dejaban pastar las ovejas por la ciudad, y ahí donde se dormían las ovejas, les abrían el hígado, miraban cómo estaba el hígado, y si estaba bien, ahí construían sus casas. Esto es muy ancestral, pero es que se nos ha ido de las manos. Construimos en cualquier lugar y de cualquier manera. Claro. Y no nos hacemos las preguntas adecuadas. Han aparecido las nuevas tecnologías y son muy llamativas, que te generan mucho interés. Pero, caramba, es que eso te puede estar perjudicando, y mucho. A unos más y a otros menos. Por suerte, también la ciencia y la medicina ha avanzado espectacularmente. Claro, sí, o sea, O sea, también hay que decir las cosas como son. totalmente. O sea, Pero a ver, si yo puedo evitarme eso, si puedo evitar pues no comer tantos tóxicos, no ponerme según qué cremas, porque ahora la gente está empezando a tirar de lo ecológico, no es ninguna locura. Claro. Y cuando, estamos volviendo como a la esencia, ¿no? Estamos intentando de alguna manera volver a la raíz, a lo que era. yo hice un paso muy bestia en su momento, porque yo tenía una promotora, tenía 14 personas que trabajaban para mí. Estaba construyendo una barbaridad. Y en ese momento decidí, en el año 2006, vendérmelo todo. Me dijeron mis amigos, raticulín, fiu, ¿qué te has tomado? Que estás loco. ¿Por qué te vendes todo esto? Estás en el momento mejor. Y dije, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a ayudar a la gente. Fantástico. Y al cabo de un año se fue todo al traste, porque vino la crisis inmobiliaria. Claro. Y todo se fue al traste. Entonces la gente me dijo, tú sí que lo has hecho bien. Digo, Bueno, ha sido... bueno, mira, ha sido así. Porque sí. Y no he parado, o sea, desde que estudié todo esto, nunca he parado. Cada vez tengo más trabajo, más. Y me gusta combinar las formaciones con los estudios ambientales, tanto en viviendas como en oficinas, y de cuando en cuando hacer algún proyectito. Interesante. Me ha encantado esta contextualización, y me parece como incluso ahora mucho más sorprendente que esto que ha estado presente siempre como en nuestra sabiduría ancestral milenaria se haya perdido, ¿no? Bueno, estamos recuperando muchas cosas. Estamos recuperando, ¿no? Y gracias por personas como tú que traen un poco de eso, ¿no? De la ciencia y de lo que consideramos místico a un terreno mucho más sólido y mucho más, pues no sé si científico, no sé si llamarlo científico, pero mucho más validado, ¿no? El hecho de ir con unas máquinas que van pitando y que te muestran unos resultados, te dan más autoridad, te dan más notoriedad. Sí. El hecho de haber escrito 4 libros también. Desgraciadamente aparecen los haters, que no sé por qué se esfuerzan tanto en quererlo tumbar. Y luego también tenemos, por otra parte, gente que inventa remedios que no tienen ninguna validez seria ni científica,
que se aprovechan de ello, y entonces las personas que ya tienen una serie de dudas al respecto y ven estas, yo lo llamo milongas, estampitas, tarjetitas y estas cosas que ves, que yo lo veo un poco sacacuartos, y que además hay como todo una línea piramidal, ¿no? ¿Se le llaman? Piramidal, no, Sí, multinivel. bueno, sí, ¿no? multinivel. Multinivel, y que bueno, que ahí tienen como muchos intereses económicos. A mí esto me echa para atrás. A ver, Fre, aquí vas a tocar la sensibilidad de muchos. ¿Qué piensas tú acerca de estas piedritas, turmalinas, orgonitas, que ahora mismo se están como poniendo muy de moda para eso, ¿no? Un Mira, poco equilibrar estas energías. ¿Qué piensas de tú? entrada yo soy muy científico, aunque os penséis que no, porque voy con unas varillitas y buscando estas cosas. Pero yo no le he encontrado ninguna evidencia científica. Yo tengo una piedra que me regaló una clienta, y la tengo porque me hace mucha ilusión. Para mí tiene un significado más emotivo, emocional que otra cosa. Pero las orgonitas, las chunguitas, las piramiditas, todo esto, las tarjetitas, los quantums, todo esto, lo siento mucho, no sirve para nada. Tiene un efecto placebo brutal, brutal. A esto no le va a gustar a más de uno. Pero me preguntan, o sea, si me preguntas y no puedo expresarte lo que yo pienso, Hombre, este es un podcast pues donde evidentemente tú... no preguntes si no Claro. te gusta. Si tú lo que esperas que yo te responda que las tarjetas, no diré el nombre, de tal, que valen mucho dinero, que están filtrando y que reestructuran los campos electromagnéticos, para mí es un insulto a mi inteligencia. Y gente que me dice, sí, porque tienen un premio de no sé qué. No, tienen un premio a la innovación, pero no... ¿Cómo se llaman? ¿Perdona? No puedo decir, no quiero no, decirlo. pues no quieres decir No, nombre. porque no quiero entrar en conflictos, cada uno... No. Ok, que cada uno lo busque y lo encuentre. No lo voy a hacer, pero Vale, bueno, bueno. seguro que Se saben quién es. respeta. Ujú. Y luego mucha gente que me escribe, oye, me he comprado las tarjetas de la marca tal, ¿qué opinas? Míralos. No, pues gracias, yo me la compré y no he notado nada. Además, luego te constatan que no es... Pero es un poco de desesperación. Es decir, ¿cómo podemos obtener un milagrito a través de un trozo de plástico? Perdóname, ¿vale? O sea que ahí... Y me sabe muy mal porque todo el mundo se tiene que ganar la vida, pero si tú te compras eso, y tienes que saber que un poco se aguantan pinzas, ¿no? Y yo creo mucho en el efecto placebo. Mira, hace muy poco, Sí. en menos de 6 meses, una de estas personas que venden las tarjetitas estas, porque es como todo un sistema multinivel, me llamó para ir a su casa, porque tenía unas antenas de telefonía, y me dijo, solucioname esto. Bueno, pintamos con pinturas, eso se puede solucionar con unas cortinas que llaman elementos de plata. Más adelante hablaremos de estas Y opciones. le dije, oye, pero no, tú no decías que era tan buena, que yo dije, no, una cosa es lo que yo vendo y otra cosa es lo que funciona. ¿Vale? Tal cual. Hicimos aquello, no diré el nombre de la persona, pero le apantallé su casa. Y hace poco, una persona con la que yo colaboro mucho, estrechamente, que me manda a muchos pacientes, él, cuando se encuentra con alguien que tiene una alteración, le vende una piedra, una pirámide, que vale poco, vale 70 euros, y le dice que se la protegerá de los campos electromagnéticos. Pero en cambio, su hija se va a ir a vivir a un piso y ha visto desde el balcón que tiene una antena delante y me ha llamado desesperado para que le solucione el problema. Y digo, a ver, tú no decías que la pirámide servía. Esto es un poco hipócrita, ¿no? ¿Nos entendemos ahí? Qué fuerte, o sea... Claro, claro, yo sí. ojalá viera algo así, porque yo no vivo de hacer estas cosas. Yo hago los estudios, me gano suficientemente bien la vida y no me gusta. Es más, si entras en mi perfil de Instagram, verás que jamás vendo nada. Me preguntan, tipo de bombillas sin efecto flicker, esta marca y esta marca. Y me llaman las marcas, oye, que yo doy un descuento. No quiero nada. Simplemente hago contenido de valor. Y ya está. Zapatillas de grounding, pues mira, fulanito menganito, pero no hago, y me mandan tickets, oye, pon el tanto, tú tenés un tanto de descuento. No quiero, porque además para mí es una pérdida de credibilidad por lo que yo hago, ¿vale? Sí. Entonces ahí soy muy, muy, muy estricto. Y hay gente que tiene que hacerlo porque tiene que vivir de algo. Hay muchas personas que hacen posts como el tuyo que pues tienen sponsors y tienen gente que me parece fantástico, pero yo en mi caso no lo voy a hacer porque no vivo de eso. Vivo de mi trabajo, que es los análisis ambientales. Y con eso no quiero herir sensibilidades a nadie, ni mucho menos. Pero es en algo en el que yo no me siento cómodo si tengo que anunciar algo para tener que ganar algo. No, claro. Lo que decíamos antes, no duermo bien, el recurso fácil, ¿cuál es? La pastilla. Yeah.
pero no es la solución. No es la solución. Ahora hablaremos de las soluciones. Vale. Estamos escuchando mucho, pues eso, ¿no? De la 5G, ahora que está de moda la 5G y ahora que en otros países también se va a estrenar la 6G, no sé. Sí, estamos haciendo pruebas. Están haciendo pruebas. Tengo la máquina para medir el 6G, ¿ves? Esta mide el 5G y esta también mide el 5G. Aquí cojo desde 2,4 GHz a 10 GHz. El 6G está entre 20 y 40 GHz. Ya tengo la máquina, aún no la he usado. El 6G lo encontramos en los aros del aeropuerto, cuando pasas por allí. Muy bien. Y los sensores de aparcacoches. El pip, 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 que oís, eso es 6G. Es una frecuencia muy cercana. Ok. Y entonces, para las personas que no estamos muy entendidas en esto, ¿es lo mismo la radiación que emite un microondas, un teléfono móvil o los enchufes de mi casa? O sea, ¿cuál es el tóxico? Me has mezclado una cosa que no va. Vale. Una cosa es la electricidad, que son los enchufes. Vale, muy bien. Otra es magnetismo, que puede ser un transformador, un motor, una bobina, el motor de una nevera, el transformador que lleva tu ordenador, la petaquita que usas para enchufar a cargar el móvil, un radiodespertador, ¿vale? Sí. Las líneas de alta tensión, los cuartos de contadores de un edificio, eso es magnetismo. Muy bien. Y la alta frecuencia va por microondas y medimos microvatios. Entonces, en función de la densidad de potencia, es más intensa o menos intensa, la distancia es muy importante y también la cantidad de radiación que te llegue. Entonces, cuanta más distancia, mucho mejor. Las antenas de telefonía piensa que están modulando, están abriendo y cerrando en función de la demanda que hay en ese momento. No están todo el rato emitiendo la misma cantidad. Cuanto más demanda hay, más abren. Son muy eficientes. Muy bien. Buscan la máxima eficiencia energética, el mínimo gasto posible. Es decir, tú piensas que con 50 microvatios tú puedes hablar con el móvil. No necesitas 21.000 microvatios. Claro. Entonces, cuanto más personas estén ahí conectadas a una antena, esa antena va a abrir más de canal. Entonces, el 5G no deja de ser una frecuencia que tiene muy poca latencia. Es decir, la transmisión de datos es muy buena y muy rápida. Claro. Pero en distancia se disipa. No tiene suficiente alcance. Entonces, el 4G es más potente, pero más lento en la transmisión de datos. El 5G es mucho más rápido, pero llega menos lejos, con lo cual tienen que colocar más antenas. Más antenas. Sí. Y entonces, tu router de casa, ahí tienes dos canales, el 2.4 y el 5.0, o el Plus que llaman. El 5.0 no deja de ser el 5G. Es la misma frecuencia, que está entre 3,5 y 5 GHz. Ok. ¿Vale? Luego hay alguna antena 3G que se soporta y hacen como... Es que de hecho el 5G tampoco te pienses que está tan extendido. Es un 4G Plus, no acaba de ser del todo. Hay mucho marketing ahí detrás. Durante la pandemia se instalaron muchas antenas 5G y yo creo que al 6G aún le falta bastante. Se han hecho pruebas en el Congreso de Barcelona del Mobile. Este año pasado hicieron pruebas y se empezaron a encontrar a alguien pues con taquicardias, una persona que llevaba un audífono también le petó, una persona se desmayó, a otro le salió sangre por la nariz. Wow. Las pruebas que hicieron durante 24 horas del 6G. Hay muchas teorías respecto al 5G, también dice que si el 5G fue el origen de la pandemia realmente. Hay muchas teorías, yo no sé qué creerme. Es decir, ha llegado a un punto en que hay gente muy conspiranoica. Claro, es que eso vamos, y luego, ¿sabes? pues igual que nos han dicho que lo de la pandemia, pues si fue el pangolín, que yo personalmente no me lo creo, y la gente se lo creyó, y luego todo el relato que había alrededor. En la vida y en los medios de comunicación, yo pienso que no nos dicen toda la verdad. Y yo me declaro dudacionista. Es decir, me lo escucho todo. Y algunas cosas pues me las creo y otras las pongo en duda. Claro. Pero bueno, está bien. O sea, tienes que ir con esa visión porque sí, pero hay límites que, por ejemplo, los terraplanistas, está claro que... pero hay gente terraplanista. Seguramente que sí. Y entonces dices, bueno, a esta frontera no llegaré. De todos estos elementos que has hablado, ¿a cuál deberíamos prestarle mayor atención en nuestros hogares? La cama. Es decir, en la cama nos vamos a volver cavernícolas. ¿Vale? Antes hemos hablado de la libido.
Sí, y de la infertilidad, que se nos acaba de ir. Bueno, eso que hablamos de las geopatías tiene un efecto directo, aparte de todo lo que hemos dicho del insomnio, el despertarse, levantarse cansado y demás, tiene otro efecto también a nivel reproductivo. Es decir, te baja la libido, no tienes ganas, ¿vale? Hay una frase muy fea, que la puedo decir. Dila. Que dice, no tengo chocho para farolillos, ¿no? Ok, pues Pues un poco esa frase, ¿no? Y la mujer dice, oye, mira, no me busques, o el marido dice, no me busques porque no estoy para esto. Ok, ¿vale? claro. Si lo tienes que censurar, después lo censuras, ¿eh? Muy bien. Le pones lo que haga falta. Pero luego hay el hecho de que muchas parejitas que están intentando tener hijos, hay más factores aparte del que digo yo, ¿eh? Porque la alimentación también es una. Pero si una persona, un hombre sobre todo, en edad fértil, va con el móvil todo el día en los bolsillos, hay clínicas de fertilidad en Estados Unidos que ya lo están viendo, lo están analizando y les prohíben el móvil y el wifi durante 3 meses y luego ven cómo tiene los espermatozoides a tope, ¿vale? Esto es verídico, esto es así. Y cada vez hay más infertilidad por parte de los hombres. La calidad del esperma es muy baja, ¿vale? Pero aparte de todo esto, si la mujer, que es la que va a tener que generar una vida en su cuerpo, tiene que crecer ese hijo, ¿no? O hija, si no está en un lugar sano, en un lugar favorable, ese embarazo no va a prosperar. Y si termina prosperando, ese niño va a salir bastante débil. Esto me lo he encontrado un montón de veces. Entonces, con algunos de los médicos integrativos con los que colaboro, parejitas que no se quedan embarazados o si se quedan lo pierden al cabo de poco tiempo, no es un problema de incompatibilidad, sencillamente es que no duermen en un lugar adecuado. Y les preguntas, ¿duermes mal? ¿Apretas los días? O sea, te dicen todos los síntomas y luego además les ocurre esto y coges una cama y la mueves de sitio, eso prospera. Pero y también el 5, o sea, porque hemos hablado del 5G, ¿no? Y yo creo que también todavía esto sigue siendo una para pregunta. Para mí tiene menos importancia que lo del subsuelo. Sí, claramente. O sea, el 5G, las ondas electromagnéticas, porque es lo que decimos, pita la máquina y te le da más credibilidad o te va a impactar más. Claro. Pero realmente es el subsuelo, es allá donde tienes tu cuerpo 8 horas cada noche. Te hago una reflexión. Muy bien, adelante. Nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Sí. Será importante. Nos pasamos como mínimo 50% de nuestra vida entre que dormimos y estamos en casa, el 50%, ¿vale? Nos pasamos entre el 90 y el 95% bajo un techo. Primera piel, segunda piel, tercera piel. Tercera piel, claro. Pues esa tercera piel la tenemos que cuidar mucho. La calidad del aire, que antes te la he mirado, estaba bien, el grado de humedad, si hay CO2, que luego te carga, si hay wifi, que los campos, que todo esté bien conectado a toma de tierra, que no tengas magnetismo, que no estés sentado encima de una geopatía, que tengas luz natural, que la luz que tengas no tenga efecto flicker, que sea la luz adecuada. Intenta recolocar una luz circadiana, que se te va acoplando la luz en cada momento del día. Si quieres luego hablamos de esto. Sí, perfecto, me gusta. No, es que me gusta, me Entonces, encanta. todos estos factores, dices, ¿y cómo no me van a influir? Obviamente que te van a influir. ¿En qué grado? Cada persona es un mundo. Hay personas que son mucho más sensibles a esto. Sí, pero que nadie puede decir que no le afecta. Lo mismo que antes te he dicho, ¿no? A veces tú te encuentras, vas a un sitio y depende de la energía que tenga ese lugar, te tira para atrás. Literalmente entras a un sitio y dices, este sitio a mí no sé qué tiene, pero tiras de tu intuición y te vas. Y lo mismo, vas a un sitio y dices, ¡ay, qué guay! Te sientes más expandido, como bien. Me tira para adelante. Sí. O lo mismo cuando te conoces a una persona, le das la mano o te das 2 besos y cuando te está dando la mano dices, no me he hecho nada, pobrecito, pero no me siento cómodo. O al revés. Te conoces a una persona y te estarías horas y horas con aquella persona, ¿no? Sí. Esto pasa mucho con los matrimonios, que encajamos, son temas vibratorios que encajamos, a pesar de que podamos ser muy diferentes. Claro. Yo llevo 38 años con mi mujer, imagínate. Ahí te llega un acople energético muy fuerte. Muy claro. fuerte. Y hay momentos malos y buenos, obviamente. Pero esa energía sutil del lugar que te puede tirar para adelante o tirarte para atrás, eso se le llama intuición. Y por desgracia no tiramos de intuición.
Vamos como pollos sin cabeza, como diría Víctor Coopers, ¿no? Tú hablabas también de la glándula pineal, que está Claro, muy relacionada es el con órgano más importante. Nos ponen cloro en el agua y flúor. Esto calcifica la glándula pineal. El flúor de la pasta de dientes. Los desodorantes que además llevan aluminios y demás. Bueno, yo no uso nada, yo uso todo ecológico. Muy bien. ¿Vale? Y yo utilizo pasta de coco para en el podcast hemos hablado de la pasta de coco. Para los ¿sí? dientes, ¿no? Y luego la gente te ve como un poco, no sé. Es que cuando le rompes los esquemas a la gente, hay quien está abierto y hay que te ve como un bicho raro. Sí, pero bueno, me da igual. Sí. Me da igual. Hay personas que están más preparadas para esta información y hay personas que todavía no. Y estamos ahí. O sea, yo pienso que en este mundo hay personas que hemos venido a hacer algo, y me considero de estas personas, y hay personas que están de paso, y hay personas que dicen, no, yo me lo quiero pasar bien y no me interesa. No me interesa. Muy bien. Sencillamente no me interesa. Bueno, pues esto hay que respetarlo. Claro. Hablamos acerca de nuestro entorno, entonces yo creo que está más que claro que el lugar más importante de nuestro hogar, de nuestra casa, es donde dormimos, donde descansamos. Ahora sí que quiero que nos des todos los tips clave y vamos a ir por niveles, si te parece. Es decir, vale. Para una persona desde, pues, con lo que tiene y no... vamos a poner una condición, qué sé yo, una persona que acaba de ser padre o madre, que está con muchos gastos, tiene un bebé recién nacido, que quiere mejorar sus condiciones de sueño para su bebé y para esa persona también. Es decir, ¿qué cosas puede hacer a partir de hoy en su habitación para poder descansar mejor? Tip número 1. Sí. Ventilar. Por supuesto. No, por supuesto. Sí, pero por no supuesto, pero no tan por supuesto. Vale. Tip número 2. Volverte un cavernícola. Empecemos por el 1, ¿vale? Ventilar. ¿Cuál es la mejor forma de ventilar? Simplemente abrir la ventana. Nada de ambientadores. Abre la ventana 5 bien. minutos como mínimo. Y además, no solamente esto, sino también tienes que tener una temperatura adecuada. No tengas la habitación con mucho calor. No es bueno la temperatura por la noche. Tenemos que estar entre 17 y 19 grados como mucho. Y los papás novatos, pones la calefacción a tope. No lo hagáis. Necesitas estar Yo estoy así, porque yo soy súper friolera, ¿eh? Bueno. Y de mantitas. Bueno, la mantita. Pero piensa que todo el campo electromagnético que alimenta el cerebro pasa por aquí, por las carreteras, por aquí, y esto tiene que estar refrescado. El cuerpo no. ¿Vale? Muy Entonces, ventilamos. Muy bien. Cavernícola, dijiste. Cavernícola, desenchufa. Coste cero. ¿Para qué quiero dormir con el teléfono al lado de la mesilla? Fuera. Si tengo una cama eléctrica, fuera. Es que soy una persona mayor, que necesito tener no sé qué, o tengo una hernia de hiato y necesito levantar. Bueno, ponlo en su posición y cuando lo tengas en su posición, desenchufa. Fuera tablets, fuera teles, fuera televisores. En la habitación se hacen dos cosas. Una es dormir y la otra no es mirar la tele. Queda claro, ¿no? Sí, claro. Mantas eléctricas, todo esto, fuera. Y luego ¿Qué son mantas esas? eléctricas estas para calentar. Si la vas a usar, la usas, calientas y luego desenchufas. Y ya está, no pasa nada. Muy bien. Luego, la iluminación es muy importante. Yo os recomiendo en los dormitorios jugar con luz muy cálida o roja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a acompañar en el momento de dormir, que sigamos produciendo melatonina. Muy bien. ¿Vale? Del tema. Otra cosa interesante, si tu casa tienes cerámica, entonces descálzate, haz un poco de grounding. Con el suelo de cerámica en casa es más que suficiente. Si tienes parquet sintético o moqueta, no me sirve. Pero generalmente los baños, los sanitarios, el suelo es pavimento cerámico. Eso te sirve para hacer grounding. Muy bien. Que no tienes más, pues te vas al rellano de la escalera y caminas por allí, que aquello seguro que será o mármol o piedra o algo así. Ahí haces grounding. O sea, que sean hechos de materiales naturales. pétreos, es decir, piedra, granito, cerámica, arena, evidentemente la playa es lo mejor, césped. Todo esto te va a hacer un buen grounding. Pero en cambio un suelo vinílico, un parquet vinílico, un parquet sintético o un parquet de madera no te va a hacer, son aislantes, no te vas a hacer grounding. Muy bien. Esto es importante. Esto en cuanto a dormir. Luego, evidentemente, que el colchón, pues que sí puede ser de látex o de materiales que sean lo más ecológicos posible. En tu libro hablabas algo sobre el colchón, que aquí es interesantísimo. Hablo y es los que tienen muelles.
Sí, pero los muelles esos serían los muelles de antes. Los muelles ensacados de hoy en día no llevan metal. Muy bien. Es decir, Ok. los muelles de nuestras abuelas... Sí. que No, que seguramente alguno ya no todavía se tiene tiene que ese dar. tipo Eso es de... claro, si además lo tienes muy cercano a la instalación que te pasa por detrás de la cabeza y además tienes, por ejemplo, todo el cabecero de la cama es metálico, la estructura es metálica, eso se convierte en una parrilla. Entonces tú estás en una parrilla directamente. Y eso está pasando constantemente. Claro, pero con las esto hay que eléctricas. medirlo, hay que ver que realmente no tengas nada detrás. Es decir, yo te doy estos consejos, Claro. pero evidentemente hay que medirlos. Te puedes comprar un aparatito como esto es un buscapolos. ¿Cómo se llama? Buscapolos acústico. Ok. ¿Vale? Ahora lo he encendido. Esto no va a pitar porque no lleva electricidad. Pero si tú quieres tener curiosidad para saber si el cabezal de cama te alcanza campo eléctrico, te acercas con un aparatito en la cabezal de la cama, si te pita y te está diciendo que hay campo eléctrico. La lamparilla de noche, lo mismo. No sé si has visto los vídeos que he colgado, que si giras la polaridad ves cómo está. Pues esto vale 10 euros. Lo puede comprar cualquiera. Tampoco te obsesiones, ¿eh? Hay gente que me mandan WhatsApps. Es que he hecho esto ¿qué hago? No puedo contestar a todo el mundo. Claro. ¿Vale? Pero Bueno. este Pita te está diciendo que hay campo eléctrico. Fantástico. Entonces, la instalación eléctrica de la casa es muy importante que esté bien derivada a toma de tierra. Y no todas las casas tienen toma de tierra. ¿Y hay alguna forma en que nosotros podamos tener toma de... Si o estás en hacer un bloque de tomas tierra? pisos, tendrías que hablar con tu administrador y decir, oye, mirad la toma de tierra del edificio, a ver cómo está. Esto es una obligación, a nivel legal es una obligación. Luego hay edificios antiguos que se han actualizado, le ponen el ascensor y le ponen la toma de tierra y te dejan el cable preparado para que tú te conectes a toma de tierra. Pero si tú no haces obras en tu casa y no te lo pones, ahí depende de ti. O sea, desde el año 71 es obligado. Pero hay muchos edificios antiguos Que todavía siguen. están Sí. en la área terciaria. Esto, luego también no duermas muy cerca de una cocina, porque claro, te la juegas a que si tienes al otro lado los lavaplatos, la nevera, lo que sea, lo tienes detrás del cabezal. Otra cosa te puede pasar que en tu cama tú lo hagas todo bien, pero detrás tienes el comedor del vecino con el wifi allá al lado. Entonces hay que hacer una medición. Claro. Wow. Vale, vamos a ir, ahora sí, vamos a terminar de repasar lo básico, lo que podemos hacer con lo que tengamos. Lo que puedas hacer Exacto. tú. Desde... Y hay una cosa que funciona muy bien con un cliente que me encantó. Sí. Era un hombre que estaba muy obsesionado con el wifi. Okay. Y estaba todo el día con el móvil y viendo no sé cuánta gente con el wifi. Que eso no quiere decir nada. Porque el wifi si es muy cercano sí que te afecta. Pero si está muy lejos no te va a afectar. No tiene esa potencia como para machacarte. ¿Vale? Entonces en el ascensor colgó un papel y dijo, por favor, apaga el wifi por la noche, por el bien de todos. Y le funcionó. Redujo un 80%. Y esto, quien más que menos lo ha oído, esto del wifi. Todos. Todo el mundo lo sabe. Todos. Todo el mundo. Y quizás Pero nadie es lo hace más algo. mitificado. Claro. Y que quizás te diría que, te digo en serio, quizás es lo menos importante. Poner el teléfono móvil en modo avión funciona. Y si está en mi mesita de noche en modo avión, Yo ¿funciona? lo tengo, mira, mi teléfono, vamos a hacer una prueba. Sí. Lo tengo en modo avión, ¿eh? Ok. Le digo, oye Siri. En teoría me debería contestar. Cuando está en modo avión, me contesta. Oye Siri, ¿qué día hará hoy? ¿Lo has visto? Para hacer eso, tendrás que desactivar el modo avión. ¿Qué ha ocurrido? Que hay una parte de escucha que aunque yo quite la señal de telefonía, seguirá estando activa. Y esto me lo han dicho clientes míos, policías y Mossos de Escuadra, que si a ellos les conviene pueden acceder a tu teléfono, aunque estés en modo avión. Con lo cual, la única solución para mí, la más efectiva, es o lo apagas del todo al 100% o lo expatrias, lo dejas en el lavabo o en el comedor. ¿Qué le ocurre a mucha gente que tienen que llamar a medianoche porque son médicos o trabajan en turnos diferentes o tienen que llamarlos porque tienen los papás mayores por una urgencia y no tienen un teléfono fijo en casa? Esto mucha gente le pasa. Si ponen el teléfono en modo avión, pierden esas posibles llamadas, que en un momento dado es muy importante. Claro. ¿Qué sugiero? Entonces, coger el teléfono, no quitar no ponerlo en modo avión, sino quitar los datos móviles. Ah, ok, Y claro. solamente tienes llamadas. Punto.
Y esto es casi inofensivo. El problema de cuando tienes los datos activados, Claro, y está todo el rato entrando mensajes, WhatsApps, correos electrónicos, todo esto es un tránsito que esa modulación, cuando tienes el teléfono en la mesilla de noche, es lo que te está machacando. sí, Con y lo tenerlo cual, cargando incluso. y eso es otra, tenerlo cargado, claro. Yo mido el campo eléctrico con esta máquina de un móvil en la mesilla de noche, que lo tengo muchos vídeos grabados. Si entras en mi perfil de Instagram, tengo un montón, centenares. Es malísimo. Entonces, ponte el despertador de pilas, coges el móvil, lo dejas en el baño, quitas los datos móviles Muy bien. y ya está. Y lo dejas ahí por si te llama tu mamá, tu papá o alguien que tenga un problema de tu Y si no esperas la llamada de nadie, apagas los datos, apaga tu teléfono. Y yo ya como está. tengo teléfono fijo en casa, si hay algo me llama mi mamá o me llama mi suegra Claro. o mis hermanas. Pero tiene que ser algo muy gordo. Pues yo sí que lo pongo en modo avión y lo dejo fuera. Pero si tú necesitas, quién sabe, te tengan que llamar, y es el único medio de comunicación contigo, haz este truco. Ujú. Para las personas que trabajan desde casa y tienen que estar con el ordenador todo Sí. el día en casa Sí. y son sensibles a estas ondas. No hace falta que sean sensibles, Bueno, sencillamente previsores. Previsores, perfecto, me encanta la palabra. ¿Hay alguna forma en que las ondas de las 5G te afecten menos cuando estás todo el día trabajando en tu casa? Hay varias opciones. Una, si lo tienes muy cerca del router, apaga la función de Wi-Fi y conéctate con cable. Muy Mucha bien. gente tiene el router Ok. ahí encima y está trabajando con eso tan cerca. Ujú. Eso es fatal. Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, tu router lo tienes ahí detrás, Claro, me he está- fijado antes, sí. hasta unos 4 o 5 metros, me está bien. Ok, En este caso, si tú trabajas con un portátil, me iría bien. Esa distancia es buena. ok. Pero como el cable, nada. O sea, como el cable no hay nada, o sea, es lo mejor. Y no hay pared que te proteja, es decir, si yo... Sí, claro, claro. O sea, La pared pero sí me tú protege. quieres estar conectada. Claro. Entonces, o te pasas el cable, apagas la función de Wi-Fi y te ahorras tener que pintar la pared. Luego, otra cosa es que yo tenga una antena de telefonía aquí fuera, por ejemplo, que me esté incidiendo en mi dormitorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una cortina que lleva aislamiento de plata que rompe y protege. Esto de ya esa- es para ir a un siguiente nivel. Para las personas que quieran permitírselo, bueno, sí, ya podemos hablar, ya lo has Bueno, introducido. no, en vez de hablar de- Sí. Para una persona que quiera invertir un poco más en mejorar esto, Primero tendría que hacer un análisis de su casa para Muy saber bien, dónde estamos. claro. Hay gente que confunde una antena parabólica con una antena 5G. Y entonces vienen esa antena, se empiezan a poner a hiperventilar y se obsesionan mucho. Sí, la sugestión es muy bestia. Y entonces ven aquello y están horrorizados. Y voy a su casa, es que mira que tengo ahí delante. Digo, ¿qué pasa? es una antena parabólica. Parabólica. Ok. Es inofensiva, es un receptor. Ah, Pero eso es fruto de la ignorancia claro. y también de Dr. Google, que el Dr. Google también dice muchas tonterías, ¿no? ok, sí, seguro. Entonces, pero si tú ves una antena de telefonía, que son estos mástiles, tú desde la ventana de tu casa la estás viendo, caramba, te está incidiendo en tu casa. Las Entonces, hay que antenas de proteger- telefonía Hay que son- protegerte, punto. Pero a Muy veces nos bien. obsesionamos por esa antena y resulta que es mucho peor que tenemos un teléfono inalámbrico en la mesilla de noche. O sea, Exacto. en mi libro, en este último libro, tengo 3 bloques. Uno hablo de los tóxicos ambientales, cómo reconocerlos, cómo mejorarlos, qué plantas usar en tu casa para mejorar la calidad del aire. Hay plantas específicas para cada cosa. Muy bien. ¿Vale? Luego te hablo de los tóxicos electromagnéticos, los venenos electromagnéticos, es decir, qué hacer con la wifi, cómo conectarlo, cómo ponerte un cable de fibra de plástico, cómo ponerte, por ejemplo, un PLC, cómo hacer una instalación en tu casa para que no tengas el wifi o puedas activarlo o desactivarlo cuando tú quieras. Fantástico. O sea, doy consejos muy prácticos y económicos. Luego explico cómo tiene que ser la instalación eléctrica, sobre todo nunca pasar los cables por detrás del cabezal, dónde pasar los cables, qué es un telerruptor con mando a distancia, son enchufes de estos a distancia que puedes abrir y cerrar cosas, cómo tiene que ser la toma de tierra, luego si quieres evitar los campos eléctricos, cómo instalar un bioswitch que te corta el campo eléctrico del cabezal de la cama, con un automatismo. Si tienes placas solares, que ahora tengo mucha demanda de placas solares, porque hay gente que se acojona mucho con la placa. La placa solar es inofensiva, porque está bien derivada la toma de tierra y no le pasa nada. Hay gente, se la tengo en mi tejado, ay, tengo mucho miedo, no pasa No nada. pasa nada. No, el problema es en la transición de ese campo eléctrico alterno a continuo, que se generan una serie de armónicos de electricidad sucia
que eso sí que te afecta al entorno de tu casa. Muy bien. Entonces tienes que colocar un filtro, que lo explico en el libro, donde instalarlo, donde ponerlo, que te lo puede hacer cualquier electricista. Muy bien. Luego el último bloque hablo de cómo identificar si estás en un lugar alterado o patógeno. ¿Vale? Y entonces te enseño cómo usar las varillas, te enseño también con un test de kinesiología, que con 2 personas puedes llegar a determinar si el lugar está alterado o no. No tienes por qué hacer un estudio, pero puedes tener como mínimo un primer indicio de saber dónde estás. ¿Y aquí lo podemos hacer? Sí, si quieres luego lo hacemos. Sí, perfecto. Podemos hacerlo luego de cerrar esta entrevista. Sí. Nos paramos aquí y lo grabamos así. Me encanta. Muy bien. Y luego tengo las 100 preguntas más locas que me han hecho mis clientes. Me encanta. Bueno, para las personas que nos están escuchando y no nos están viendo, el libro se llama Venenos Invisibles. Pere León. Así que, pues ahí ya lo dejan para las personas que quieran seguir profundizando más en esto. Sí, es que es un libro que lo puedes coger por donde quieras. No tienes que empezar desde el principio. Hay gente que le interesa más los tóxicos, van allí, o los campos electromagnéticos van allí. Hice un vídeo el otro día de cómo conectar un portátil a toma de tierra con una batería que se ha hecho viral. Es que eso es fantástico, es que son cosas súper prácticas. Y pásame el enlace de este cable, es un cable que vale 20 euros. Y la gente se lo está comprando, no sé. Y yo, como te he dicho, no voy ni a comisión de nadie. Sí, dejaremos tus redes sociales también aquí para que... Al final los de Amazon me van a hacer la ola. Ya ves. Bueno, te corté en la anterior pregunta. Tú hablabas de unas cortinas que te protegen. Cuéntanos un poco más de eso, ¿en qué consiste? Vale, mira, te voy a hacer un ejemplo para que sea más gráfico. Y con esto también vamos a excluir a las tarjetitas. ¿Sí? Ok, muy bien. Mira, cuando hace sol, ¿yo qué hago? Pues me pongo bloqueador solar, ¿no? Bueno, mejor, depende. Sí. Hoy en día ya hay un poquito pero en este caso lo que voy a hacer es poner un toldo, bajaré la persiana, voy a poner una gorra, algo que me impida que esos rayos me molesten. Sí. ¿Sí? Sí. Pongo un bloqueador. Una barrera. Muy ¿sí? Bien. Bien. Cuando llueve, ¿qué hago? Un paraguas, claro. Una impermeabilizante, un plástico, una chaqueta, un paraguas, un cristal, lo que sea que también impida que yo me moje. Estoy poniendo también una barrera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando hace frío, tengo una temperatura exterior y una interior, entonces ¿qué pongo? Me pongo un aislante térmico, pongo tela, o en este caso mucho más tela, para evitar que esa temperatura me alcance el cuerpo y mantener mi temperatura. Estoy poniendo un bloqueador, ¿sí? ¿Vale? Y entonces viene la gran pregunta. Si yo soy una antena, así alargadita, y yo estoy emitiendo frecuencia hacia ti, ¿cuál sería la solución? Que yo haga algo... Que me proteja, claro. Que te proteja, que impida que te llegue ese campo electromagnético. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces yo utilizo unas telas que llevan aislamiento de plata y cobre, que lo que hacen es romper esa frecuencia. Muy bien. Y tengo vídeos que lo demuestran. Es decir, mido, la máquina se pone a tope, me pega muy fuerte, pongo la cortina y baja en picado. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Y luego hay los otros que te venden una tarjetita que creo que incluso vale 900 euros, es carísima. Y te dicen que reestructura, realinea y te lo pone todo muy bien. Vale, si tú te lo quieres creer, es tu problema, no el mío. Pero cuando usas estos aparatos, claro, y está ahí esto y te dice. Entonces incluso tienen la desfachatez de acusarme y decirme que es mucho peor lo que hago yo, porque entonces hago un rebote. ¿Qué rebote hago? Estoy evitando que entre esa porquería a tu casa. ¿Cómo me vas a defender esto? No, porque esto filtra y reestructura. Es un insulto a la inteligencia humana. Lo siento mucho. Entonces, ahí pueden venir ataques, porque en definitivo, si yo digo esto, va en contra de su negocio. Muy bien. Sí, luego tengo al otro lado de esta pared, imagínate que tú duermes allí y al otro lado tuvieras un router, pues esa pared la pintamos con pintura grafítica. Pintura grafítica. Muy bien. Sí, la pintura le llamamos pintura por ponerle el nombre de pintura, pero en realidad es grafito. Okay. ¿Vale? Que se aplica como si fuera pintura, es de color negro, se aplica y luego pintas encima y no pasa nada. Tiene ni se nota, ni nada. Pero hay que saber qué pintura poner, porque hay diferentes gramajes, por diferentes intensidades. Hay gente que se pasa de la raya. Es decir,
Cogen Doctor Google, buscan la pintura y pintan paredes, techos, suelos, todo, entonces hacen una caja de Faraday. Eso es mucho peor. Entonces, a partir de ahí, tú no puedes usar nunca un móvil. Gente que se lo pone y te dicen, es que me levanto ahora con mucho más dolor. Ahí es el problema. Es decir, vamos a protegernos de la fuente emisora, pero no te puedes pasar de la raya. Las personas que son hiperelectrosensibles, que evidentemente no pueden hablar por el móvil ni nada, a estos sí que les hacemos búnkers. Búnkers electromagnéticos. ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Bueno, pues estas personas ya viven apartadas de... O sea, normalmente la hiperelectrosensibilidad van cogidos a la mano con la sensibilidad química múltiple. Porque tienen un sistema inmunológico... Antes habías hablado del vaso. Sí. El vaso lleno, esto lo tienen a rebosar todo el tiempo. Estas personas, hay varias personas, esto lo explico en el libro, diagnosticadas, porque además en otros países la hiperelectrosensibilidad no estaba diagnosticada. Estaba diagnosticada y en nuestro país no. Nosotros, como siempre, vamos tan avanzados que hemos tardado bastante tiempo y ahora está reconocida. Y antes tiene que pasar por un tribunal médico, hacer no sé cuántas pruebas. Luego hay enfermedades como la fibromialgia o la fatiga crónica que van muy asociadas a los campos electromagnéticos. Totalmente directamente. No lo sabía. Por ejemplo, a las personas que tienen fibromialgia les dicen que no se hidratan lo suficiente. Y deberían hidratarse con agua con electrolitos. Creo que antes lo hemos hablado. Sí. Yo uso agua filtrada y le pongo un chute de agua de mar para tener electrolitos. Y además esto me ayuda a gestionar, aparte de todos estos campos electromagnéticos, me sirve también para hidratarme. El agua sola no hidrata. No alcanza. Con lo cual es muy importante que la gente sepa esto, que no te hidrata suficientemente el agua. Y ya no hablemos del agua embotellada en botellas de plástico, por supuesto. Otro tipo de tóxicos, bueno, ¿no? Hay miles y miles de microplásticos. Muy interesante. Pasemos a, porque yo quiero hablarte de la parte de la cocina, sobre todo el microondas, ¿no? Que, ¿no? Aquí hay, durante mucho tiempo... ¿Para qué lo quieres? No, ¿para qué lo queremos? Para calentar cosas, ¿no? ¿Por qué? Es lo más práctico. ¿Por qué? Sí, cuando estamos... Yo no tengo microondas. ¿No? No. ¿Realmente es tan malo como se dice? Sí. Sí. No por las ondas que desprendan, que esto es otra cosa. La calidad de microondas se puede medir. Si tú pones un móvil dentro del microondas, cierras la puerta y llamas con otro número de teléfono al móvil. Si el móvil suena, significa que ese microondas no te está aislando. Esto es una prueba. Ok. Es decir, ese microondas cuando funciona realmente es suficientemente hermético como para que no me llegue esa radiación. Es la primera pregunta que te debes hacer. Ok. Y la segunda, el otro día colgué un vídeo de Frank Suárez. Uf, tremendo doctor. ¿Vale? Que explica, lo colgué y explica cómo desestructura la comida, o sea, deja de ser alimento. Calentamos el agua en el microondas. Claro, estás, o sea, molecularmente lo has fastidiado todo. Si quieres descongelar, pues usa agua caliente, agua con vapor, baño María. Hoy en día tenemos unas placas vitrocerámicas fabulosas y tiene que ser aquello una urgencia muy urgente que necesitas. Pero en el trabajo, cuando llevamos al trabajo y llevamos ahí el tenemos tupper, un problema. claro. Ahí tenemos un problema, sí. Pero hay unos tuppers que mantienen la temperatura. Los hay que son térmicos. Por ejemplo, mi hijo mayor en el trabajo se lleva el tupper y allí hay microondas y él pasa de usar el microondas porque lo sabe. Pero allí en el trabajo tienen pues no sé cuántos microondas. Sí, es un recurso fácil, pero yo la verdad también te digo otra cosa. Tú te vas al restaurante y seguro que te calientan la comida con el microondas. No tengas ninguna duda. Seguro. No tengas ninguna duda. Seguro. Una cosa es que esporádicamente mira, te toque y ya está, pero formalizar. Mira, mis hijos, antes de que yo me dedicase a esto, les habíamos calentado el biberón con la leche en el microondas y no les gustaba. No les gustaba. En cambio, calentado... Les cambiaba el sabor. Cambia el sabor totalmente. Luego, aparte luego ya salió todo el tema de los plásticos en el microondas, los eftalatos, los microplásticos, todo esto, que tuviste el honor de tener a Eva Lichstrom, que es una bellísima persona y que domina mucho esto, el tema de los tóxicos.
Yo a mí el microondas no me gusta y no lo tengo, no lo voy a usar. Y lo desaconsejo totalmente. Fantástico. No, está muy bien saberlo, ¿eh? Y más que si viene de un experto. Hablemos de mitos, porque es cierto que se ha dicho que las plantas son un buen recurso para desintoxicar un poco el ambiente. ¿Funciona? Claro. Mira, esto en el año 80 y pico, 90, la NASA ya puso a un astronauta ahí durante la noche y vio que los niveles de CO2 de oxigenación eran brutales, muy buenas. Esto se ha ido comprobando durante los años. Por ejemplo, si tú duermes con tu pareja, ¿qué va a generar tu pareja? CO2, y tú también. Entonces, si pones una plantita, ¿de qué se alimenta la planta? De CO2. De CO2, pues ya está. Los niveles de CO2 en una casa los puedes contrarrestar mucho con plantas, pero por desgracia, por ejemplo, ahora hice unas oficinas de un departamento de la Generalitat de Cataluña, unas oficinas de 1000 metros, y los niveles de CO2 estaban por las nubes, y tenía muchas plantas, pero no era suficiente. Entonces les he propuesto un sistema de renovación de aire para quitar el CO2. El CO2 siempre te va a dar somnolencia. Cuando estás en un ambiente muy cargado, dices, uff, estoy muy cargado, esto es CO2 directamente. Abre ventana y verás cómo tiene un coste cero. Oye, pero eso para la noche sí nos sirve para dormir. ¿De qué hemos hablado antes? En los consejos prácticos. El primero de todos, ¿cuál te he dicho? Ventilar, claro. Abre 5 minutos. No pasa nada. Ok. O sea que en una habitación tener una planta natural, perfecto. Perfecto. Luego hay plantas para cada tipo de cosas. Hay unas que te regulan mejor la humedad, otras que te sirven más para que te eliminan los tóxicos ambientales. Hay plantas para todos. Muy bien, ahí sí, seguramente las personas que quieren ahí lo encontrarán totalmente. Muy bien. El papel aluminio. Mucha gente también un tiempo se ha vuelto obsesa forrando paredes con papel aluminio para evitar que pase la 5G. Bueno, esto era al principio de todo, cuando no habían desarrollado aún estas protecciones, pero ahora con la pintura grafítica. Incluso hay papel pintado que también lleva esta protección, que se puede aplicar y lo pintes encima. Muy bien. Sí. Muy bueno. Igual que hay las cortinas, hay papeles pintados. Okay. Y vinilos, también hay unos vinilos, por ejemplo, tengo clientes en Barcelona pues que tienen el Tibidabo delante o la Torre de Collserola y tienen unas vistas fabulosas del parque de Collserola y les dices, ¿te pongo cortinas? Me dicen, no me pongas cortinas que me quitas las vistas. Entonces hay unos vinilos que se adhieren al cristal. Fantástico. Se ve un poco más, o sea, opaco, ¿no? Oscurece un pelín, pero nada más que esto, pero no le quitas las vistas y los protege. Qué maravilla eso. Sí. Ok, aquí seguimos en esta dinámica que me encanta, porque yo te voy a seguir lanzando cosas que encontramos usualmente en nuestras casas y que parecen inofensivas. ¿Qué nos puedes decir acerca de las cámaras que ponemos, cámaras de seguridad? Vale. ¿Cuánto afectan esto? Hay varios tipos de cámaras. Muy bien. Por norma general, siempre para que sean inofensivas, que vayan con cable. Perfecto. Claro, necesita una instalación y un sobrecoste, seguro. Si tú te vas a hacer una instalación en tu casa y lo puedes conectar con cable RJ45, es lo mejor. Pero luego hay las cámaras de las alarmas, ¿vale? Que esas van de forma inalámbrica. Sí. Claro, ¿cuándo funcionan? Cuando tú realmente activas la alarma. Pero también me he encontrado hace poco me encontré una casa que tenía unas cámaras que iban con sensor de radar que estaban todo el día dando frecuencia. Y por desgracia, eso no debería funcionar cuando estás en casa. Debería funcionar cuando no estás en casa y activas la alarma. Entonces, me encuentro muchas veces que les digo, sobre todo que venga el técnico, desconecte la cámara. Y hay veces que el técnico dice, no, pero es que si pasa alguna cosa durante el día y tú estás en un sitio y la cámara va grabando. Bueno, hay cosas que también pertenecen a la intimidad de cada uno. Y cuando yo veo cámaras en habitaciones de matrimonio enfocando la cama, digo, caramba. Y yo no, bueno, se lleva más allá de las ondas, ¿eh? Es decir, claro, y lo pueden activar cuando quieran. Lo pueden activar cuando claro. quieran. Lo pueden activar cuando quieran. Cuando quieran. Insisto, igual que los móviles, aunque los pongas en modo avión, ¿sí? Entonces, si son inalámbricas, tenemos el problema de que siempre habrá o un Bluetooth o un Wi-Fi siempre activo. Sí. Con lo cual, las desaconsejo. Y si las pones, que sean con cable. Muy bien. ¿Y a lo mejor alguna distancia, al menos? No te creas. No, igual, te siguen afectando. Porque están apuntando en un ámbito relativamente pequeño, que es una habitación. Luego hay las cámaras de los vigilabebés. Exacto. Que estos van
tengo muchos vídeos colgados en Insta, luego te los miras. Sí. Que es una barbaridad. Se ponen en centenares de miles de microvatios. Y esto va incidiendo directamente a tu bebé. Muchos me dirán, esto es una tontería, esto no me lo creo. Bueno, pues sigue dando. Aunque la cámara de tu hijo vaya con cable. Igual. No, es igual, porque sí. igualmente la señal, o sea, esa cámara tú la tienes en cable enchufada a la corriente para Pero que no te luego consuma tiene- batería, pero eso te está emitiendo una señal Claro que vía luego wifi. Claro, sí. Ya está. Y el emisor es la cámara de tu hijo, no la que tienes tú en tu cama o en el comedor. Y entonces, ay, qué mono, mira cómo duerme. Hay unos vigilabebés que funcionan por voz. Estos son para mí los más inocuos. Ok. Es decir, activa solamente frecuencia. Es como un walkie-talkie casi. Sí. Sí, Pero sí, lo hace de que forma solamente se automática. activa cuando hay un ruido. Cuando ¿no? hay un ruido. El niño, pues llora lo que sea, se activa, entonces tú te despiertas, lo atiendes. Pero esto es que están todo el rato grabando imagen permanentemente. Le estás pegando un chute de microondas a tu hijo que no veas. Y seguramente va a estar intranquilo. Mirad, por ejemplo, si se hace más pipí de la cuenta. Esto, observarlo. Muy Todos los bien. papás, observarlo. Que Muy bien, ahí muy buen estamos dato, muy con buen un dato. problema. ¿Qué piensas tú al respecto de estas casas que están robotizadas? ¿Robotizadas o domotizadas? Y domotizadas también, los Vale. dos. Quiero hablar de un robot muy curioso que es el Roomba. Ah. Que es un espía, es un gran espía. Yeah. O sea, lo que hace es triangular toda la casa, geolocaliza, marca del todo el perímetro para saber por dónde tiene que limpiar, pero también ha habido varias demandas porque lleva una cámara y va grabando todo lo que pasa por casa. Incluso ha habido demandas de mujeres que estaban en el baño, parejas que estaban en circunstancias íntimas, que el Roomba ha grabado vídeos y fotos. Y luego estos datos, además, por lo que parece, también los están vendiendo a otras plataformas. Ahí lo dejo. Entonces, cuidado con el Roomba. Muy bien. Y le pongo nombre. Aquí sí que le pongo Sí, nombre. sí, hombre, hay que porque decirlo. ¿vale? Y que si lo compras, que no vaya con cámara. O como mínimo, tapes la cámara para que no te grabe. Y luego la domotización o robotización. A mí la domótica me encanta porque te puede ayudar a resolver muchos problemas. Sensores, por ejemplo, si hay una fuga de agua, te avisa que no tengas una inundación. Sensores en las puertas o las ventanas que sepas que están bien conectadas. Cámaras que van con cable, entonces son inofensivas. Sistemas de apertura de puertas remotas y demás. Cuando es una frecuencia instantánea, es decir, de apretar un botón, ahí se emite una frecuencia, pero dura nada, 1 milisegundo. Y vuelve a no ver nada. Entonces, todo lo que hagamos con cable, que es mucho más costoso, pero es inocuo para nuestra salud, ole tú, fantástico. Okay. Pero todo lo que vaya de forma inalámbrica, y me encontré ahora un año así en Madrid, en casa de un exfutbolista muy conocido que tenía 130 sensores, tenía Alexas por un tubo y todo eran sensores de wifi. Tenía 130, estaba desquiciado el hombre. Y decía, por ejemplo, Alexa, Texas, y pues se encendían las luces. Alexa, Estocolmo, bajaban las personas. Claro, Era muy cómodo, era muy chulo, claro. La casa de diseño es súper bonita, pero es que además le dije, tienes que renunciar a todo esto. Tienes que desconectarlo de noche. No voy a hacerlo porque yo tengo el jardín, que las luces... Y al final, ¿sabes dónde duerme? En una habitación abajo en el garaje que tenía cero electromagnetismo. Y duerme fantásticamente bien. A él no le importa dormir ahí abajo. ¿Por qué? Porque sabe que la noche es lo que realmente le repara. Claro, pero esa persona sabe, o sea, ha podido elegir un lugar estratégicamente para que no le llegue, pero sabe que eso afecta. Sí, Claro. pero él ha decidido que durante el día no va a renunciar a esas tecnologías porque le fascinan, porque se ha gastado un dineral y le encantan, y en cambio va a dormir y renuncia a una habitación muy bonita de 150 metros, Interesante. súper chula, y en cambio duerme abajo en un zulo. Y además me dice, es que duermo de maravilla. Entonces, en conclusión, siempre que vaya con cableado, ok. Con cable, mira, en el próximo libro le voy a poner con cable, por favor. Total. Ya lo tienes, inspiración segura. Con cable, por favor. ¿Y qué piensas de estos electrodomésticos que vienen ya todos con inteligencia artificial? Bueno, con conexión a wifi. Claro, con conexión. Mira, me estoy contando con los aires acondicionados, por ejemplo, que llevan la antena. Esto se puede quitar, se puede eliminar. Pero hay algunos que están activos, otros que ya vienen directamente de fábrica ya configurados para que solamente tengas que conectarlo al teléfono. Y lo que yo diría es, mídelo bien y mira de desconectarlo. Hay gente que le va muy bien, que lo quieren. Claro. O gente que sabe que tiene estos electrodomésticos con estas especificaciones, y entonces van al cuadro eléctrico y deciden
bajar pues los magnetotérmicos del aire acondicionado y de la cocina para evitar ese wifi durante la noche. Claro, interesante. Pero también hay neveras que llevan wifi. Sí, hay una nevera que además lleva una cámara y te dice con lo que tienes en qué alimentos hay, sí, te da la receta, y te dan recetas, eso está... De hecho también. Pero claro, ¿cómo queremos ver las cosas? Desde el ámbito de que tecnológicamente esto es la bomba y que me encanta y me gusta y demás, o como lo voy a mirar como que aquello a medio y largo plazo me puede perjudicar. ¿Cómo lo quiero mirar? Claro. Yo me lo miro del otro lado porque tengo este conocimiento. Pero como es algo que no me duele, como que es algo que no me hace daño, pues hay una parte de mí que no se quiere creer eso. Sí. Pero en cambio sí que esos que quieren todo esto se compran la tarjetita por si acaso, por conciencia, no sé. Pere, para cerrar esta maravillosa entrevista, me he divertido muchísimo y aprendí un montón, eso Gracias. te lo puedo asegurar y estoy segura que la gente también lo ha disfrutado muchísimo. Y te agradezco por bajarlo un poco, o sea, bajar a tierra, pero también no serlo dramático, porque a veces podemos caer en, Dios mío, o sea, terminamos como más tensos que nunca y yo creo que es simplemente un tema de conciencia. Pere, ¿cómo tú te cuidas en el día a día de todos estos tóxicos invisibles? Yo de entrada duermo como un cavernícola, o sea, cero, tengo cero. Y mi familia también, nada de móviles, nada de nada. No tengo wifi. A nivel de alimentación, mi mujer es nutricionista, con lo cual intento comer bastante bien y solamente el alcohol es el que me pierde un poco, la cervecita, el vinito, y ella me riñe mucho. Ahí ya tienes tu... Es mi pecado, sí. Sí. Pero por lo demás creo que me cuido bastante bien, hago deporte mínimo, porque también tuve una hernia discal, con lo cual también me incapacita hacer según qué tipo de ejercicios, pero creo que me cuido bastante en este aspecto. ¿Cómo me cuido? Es que claro, para mí es muy importante el lugar de descanso. Claro. Para otros será más la alimentación, ¿no? Como, por ejemplo, intento no comer gluten, pero si un día como gluten no pasa nada. Es decir, no lo puedo radicalizar todo. Pero de mis conocimientos, de lo que he conseguido recoger de personas como hablábamos antes de Eva, o como el doctor Nicolás Olea, que habla de los tóxicos, que él sabe mucho. Entonces, de todo esto te lo haces tuyo, te lo llevas a tu vida y lo intentas aplicar. Pero sin volverte un talibán. Tal cual. Hay otra cosa que no hemos hablado, que era el tema de las gafas rojas. ¡Oh, fantástico! Funcionan, sí, porque están de moda. Es una estrategia de biohacking, vamos a ¿no? matizar esto. Vale. Mira, para mí lo más importante es respetar el ritmo circadiano. Es decir, por la mañana sale la luz azulada, yo reconozco esa luz y dejo de producir melatonina, me pongo las pilas y arranco un buen día. El sol va subiendo, la luz del sol en mediodía es blanca, es la que conocemos como luz blanca. Esto lo explico en el libro, y es los 4000 grados Kelvin, que es más o menos la luz que tenemos aquí. Estos más o menos van a ser blanca, y aquella del fondo que tenemos es más amarillenta, es luz cálida 3000 K. Okay. Entonces, a medida que el sol va acercándose al ocaso, a la puesta del sol, el sol empieza a ser más amarillento, naranjado, hasta que se termina siendo rojo. En ese momento deberíamos irnos a dormir, cosa que no hacemos. ¿Qué ocurre en nuestras casas? Que utilizamos luces blancas tirando a azuladas. A nivel retinoico esto es una puñalada, pero el otro problema es que en nuestras casas no somos conscientes de que deberíamos tener luz anaranjada y roja. ¿Por qué? Porque es la réplica más natural de que nuestro cuerpo interprete que se está acercando la noche. Muy bien. Vale. Entonces, los que van con gafas rojas todo el día. Bien. Yo entiendo que si tú te vas a una tienda y te molesta esto y vas a estar mucho rato en un lugar donde hay mucha luz blanca, ponte las gafas rojas. Me parece fantástico. Pero no puedes ir todo el día con las gafas rojas porque estás engañando a tu organismo, estás engañando la manera a tu natural organismo de tu circadiano sistema. natural. Luego hay otra cosa, que estas gafas, pues mira, que lo ves todo de color naranja, es decir, pierde la chispa de la vida, para mí no tiene ningún sentido. Se ha vuelto algo como muy tribal, muy snob. Yo tengo gafas, me han regalado gafas estas, pero ¿qué ocurre? Que yo llevo gafas graduadas. ¿Y cómo me protejo de los azulados? Estas gafas llevan bloqueador de luz azul. Sí. Si te miras un poco los cristales, son un poco marronosos. Sí. Un poquito. Esto me protege, esto realmente es lo que me protege. Ahora, ¿qué hago yo en mi casa? En mi casa y en mi despacho, yo tengo una luz
cálida y de buena calidad sin efecto flicker. Las gafas rojas Flicker no, es que está el parpadeando parpadeo. constantemente. Esas son peligrosísimas. Bueno, Ok. más que peligrosísimas, estás sometido muchas horas a una luz que está abriendo, son diodos que abren y cierran, tu cerebro tiene que hacer un sobreesfuerzo. Los deportistas de élite, como los tenistas y los futbolistas, no les hables de flicker. Se entrenan con luces de espectro continuo. O sea, esto es otra guerra. Las luces rojas no te van a evitar el efecto flicker, no te engañes. Ah, no. No, porque el efecto flicker es abre, cierra, abro, cierra, abro, Sí. cierra. Yo enseño muchos trucos. Uno de ellos es coger el móvil con la cámara, Sí. como Y si fueras a gran vídeo y haces Vas zoom. grabando y... No, y no se hace nota. falta ni que grabes. Ni siquiera. Sencillamente con la cámara Ok. abres, haces zoom y verás si esa luz tiene ese efecto flicker o no. Sí, muy bien. Es muy Pero buen dato. esa luz flicker es muy importante para lugares de alta concentración. Sobre todo tu mesa de trabajo, pero si en el comedor tienes esa luz, si tiene más o menos flicker, es algo, hay que relativizarlo, es decir, no lo llevamos todo al extremo. ¿Por qué? Porque son caras estas bombillas. Son caras. Hace poco hice un vídeo con mis alumnos de iluminación, que los voy colgando, y hay dos marcas, una es Mitocondrior y otras son Moncharge. Son caras, e incluso me dicen, ¿por qué recomiendas estas bombillas que son tan caras? Oye, pues no te las compres. O sea, ¿entiendes? Es que incluso que das consejos y encima Claro. Es que... la gente se tiene que quejar. Entonces, lo de las gafas rojas para mí es importante. Llevarlas unas en el bolso, por si entras en muchas tiendas de grandes cadenas y te llega una luz tan sí, intensa es que dices, agobiante. De hecho, hay unos bastantes casos de cáncer de retina en niños. No sé si Por te has las enterado. pantallas. Por las pantallas azules. Sí, creo que era en San Joan de Déu o en no sé qué hospital, que hay no sé cuántos casos de niños con retina, con cáncer de retina. Cuidado ¿A dónde vamos. vamos, eh? ¿A dónde vamos? ¿A Esto es por dónde las vamos? pantallitas. Piensa que también la distancia focal de las pantallitas estamos forzando la vista y esto los optometristas dicen también cuidado porque el músculo ocular no trabaja, no estamos hidratando bien el ojo. Hay mucha sequedad ocular, pantallas, aparte del color blanco, aparte del o sea, hay una serie de cosas que también es importante hacer estos ejercicios visuales. Esta gente que trabaja todo el día con un portátil, fijando la vista allí, me sabe un mal, porque se están forzando tanto la vista y además les ponen luz azulada. ¿Qué ocurre en los hospitales? ¿Por qué les ponen luz azulada? ¿Sabes por qué? Porque es la luz más parecida a la salida del sol. ¿Y esto qué nos hace? Estar así. Estar atentos. Por eso hacen estas guardias tan bestias de tantas horas, para que estén despiertos. Esto es perverso. Los pobres médicos que les obligan a esto es perverso. O sea, son auténticos héroes. Si fueran más conscientes de ello, en los hospitales tendrían que cambiar la luz de los hospitales. Es demasiado intensa y demasiado da azulada. mucho, es bestial. sí, es bestial. Los que están, los enfermos que están convalecientes. Hace poco tuve a mi padre en el hospital y es horrible la luz que hay ahí. Y no sé, esta gente que están dedicadas de los demás no se merecen eso. Hago un llamamiento a que cambien este tipo de luz. Y hay una luz que se llama la luz de acople circadiano, que es con los LEDs y además con domótica, que antes lo hablábamos, podemos replicar que esa misma luz vaya cambiando el espectro lumínico y vaya replicando la misma luz del exterior. Qué fantástico eso. Esto hicieron un experimento en el 2011 o así. Walmart, que es una cadena de supermercados de Estados Unidos, tenían dos edificios inteligentes, le llaman inteligentes porque están sin ventanas, son así de inteligentes, para que no tengan noción del día y la noche, y vieron que la gente se les deprimía. En uno de los edificios aplicaron la luz circadiana y vieron que aumentaron entre un 15 y un 20% el rendimiento laboral. ¡Wow! Tan sencillo como esto. ¿Y por qué? Porque somos ancestrales. ¿Sí? Porque somos animales. Entonces, si tú te sabes apoyar de una luz adecuada, si sabes usar las cosas con un poco de responsabilidad, no hace falta que te vayas a las gafas rojas. No hace falta.
Pero claro, esto es como un poco sectario, ¿no? La gente que van con todo esto es como que quieren presumir de no sé qué, ¿no? Y van con los barefoots, que me parecen fantásticos, pero bueno, tampoco. Los barefoot son zapatos especiales No para... son los que tienen los dedos así, que esto es fantástico, porque además tenemos los pies oprimidos. Los que tienen como unos Hay calcetines algunos para así, cada dedo, ¿no? O zapatos que son más anchos de lo normal, para que Ok. tengas un buen apoyo plantar. Esto es maravilloso. Ajá. Y están sacando unos zapatos O fantásticos. sea, que eso funciona. Sí, a nivel fisiológico y ergonómico es fabuloso porque tenemos los pies castigados. Nos ponen los dedos de los pies súper Apretados. Pero no es mi y- especialidad. Claro, Yo creo eso- que deberías invitar a alguien a la Está buena esta, ¿eh? Porque... Yo pienso que esto es muy interesante porque toda la vida nos han puesto los pies muy apretados, ¿no? Y luego hay otra que hay los zapatos que hacen grounding, que llevan una conexión para que tú cuando camines por la calle vayas descargando iones positivos y vas cargando iones negativos, que son los buenos. Ese es un nuevo mundo, ¿eh? Estoy descubriendo contigo. Sí, hay un conocido amigo que hace unos zapatos fantásticos que se llama OHM Grounding. Ok, OMS Grounding. ¿Vale? Si lo quieres invitar, él estará encantado de venir aquí. Él es de Alicante y te va a hablar de todas las ventajas que tiene el zapato. Claro, tiene un producto, pero para mí es un producto excelente, fantástico, de muy buena calidad. Qué maravilla. Y él me dijo también, pues también va, venga, a ver si puedes Sí, vender sí, los sí, zapatos. sí. Y dije, no, yo voy a hablar bien de ti, pero no quiero Ya esto. nos estás vendiendo aquí a todos, ¿eh? Bueno. Pero me parece fantástico. Sí, es una buena opción. Y, Yo pienso y que sí, tú puedes probarlo. Fantástico. Pere, ¿algún caso así que bueno, seguramente has recibido muchos casos que te han llamado la atención, pero el que más durante estos últimos meses que te ha dejado como, ¡buah!, como en la cabeza explotando, por Hostia, el es que cambio, el impacto, lo Es que has son visto. muchos. Yo, por desgracia, me encuentro muchas enfermedades y me encuentro casos de cáncer, por desgracia. Y bueno, pues uno hace poco en Manresa, una familia de 8 miembros, de los cuales 5 tenían cáncer. Y era porque estaban encima de una geopatía, tenían una antena de telefonía y una estación transformadora. Geopatía, nuevamente. Geopatía es geo, es tierra, patos, enfermedad. Luego también en Andorra me encuentro muchos casos de cáncer. Es un país que realmente es con una esperanza de vida muy longeva. Es curioso, es el país de Europa con más longevidad, pero es el país con más cantidad de casos de cáncer. Y es porque Andorra tiene muchas corrientes de agua. Tengo varios casos en Andorra. Luego, casos que me han impactado, es que constantemente me impactan. Lo bonito es que, o parejas que no se quedan embarazados y les mueves la cama y luego tienen niños, gente que han enfermado de cáncer y luego se recuperan, personas, es que... De todo, ¿no? De O todo, sea, ¿no? realmente... Yo he salido de muchas casas llorando. Sí. Claro, porque no puedes evitar empatizar, ¿no? Porque eres padre, sobre todo, y al principio de este oficio yo me tenía que ir al psicólogo y me decía el psicólogo, pero es que, tío, que tú lo que estás haciendo es ayudar a la gente. Hay un caso muy concreto de una doctora con la que colaboro, que es un testimonio, porque el libro en cada capítulo tengo un testimonio. Sí. Y hay uno muy concreto de su nieta que cogió un cáncer, una leucemia. ¿De Estaba cuántos años? En un cruce, era muy pequeñita, estaba Wow. en un cruce de aguas y entonces la doctora dijo, esto no es normal. Los médicos del hospital dijeron, bueno, son cosas que pasan y demás. Ella dijo, no me lo creo. Le hablaron de mí, contactó conmigo, fui a casa de su hija. Evidentemente la niña dormía sobre un cruce de aguas, estaba fatal, dormía muy mal la niña. La movimos y en 2 meses se recuperó. Pero es que esto es... Claro, es que como esto hay muchos, pero la gente no se lo quiere creer. Qué tremendo, tremendo. Entonces la tremendo. farmacología y o parejas, por ejemplo, que me ha pasado, ¿no? Con gente famosa, pues por ejemplo le han dicho, no me quedo embarazada, y uno le ha dicho, es culpa del gluten, y digo, no, es culpa de que una geopatía. Mueve la cama y se queda embarazada y dice, no, esto ha sido porque dejó de comer gluten. Bueno, ya cada uno lo atribuye a lo que quiere. A lo Claro. mejor y también puede ser un conjunto de cosas que empiezas a O hacer puede ser, bien, pero claro. pero lo tengo muy claro, ¿no? O personas que no se creen nada de esto. Hace poquito fui a hacer un estudio en un matrimonio que la mujer me encargó el estudio a escondidas de su marido. Esto ocurre mucho, porque los maridos no se lo creen esto. Wow. Claro. Menos No, mal no, aquí no... ¿vale? no, Y, claro. y entonces hice el estudio, les vi que estaban encima de una geopatía, tenían también un repetidor wifi que se los quité, y el marido le dijo al día siguiente a su mujer, dice,
el tipo este que vino aquí, no sé lo que te he cobrado, pero vale todo el dinero que hayas pagado, porque he dormido como nunca en no sé cuántos años. O sea, que notó el cambio. El tipo se resistía, decía que eso eran milongas. Es que hasta que no lo vives... En una sola noche. En una sola noche. Es tremendo. Bueno, ya ves. Bueno, a mí me fascina esto me fascina. me Pero hay la condición también, humana. Ya ves. Muchísimas gracias, ti, ha Pere, sido un placer. ha sido un placer, lo he disfrutado mucho, espero que tú también y espero pues que en alguna otra oportunidad también tengas. Ya vamos a ver lo que va a comentar la gente y las dudas que va a traer, Ahí pues aquí Yo estaremos. lo que pido es que si me entran en redes, si me hacen alguna pregunta, se dirijan al correo electrónico o me mandan un WhatsApp que lo tienen apuntado en mi página web, porque es que no puedo contestar. Tengo más de 400.000 seguidores. Claro. No puedo atenderlos. Y es todos los imposible. días recibirás cuántos mensajes, millones. Y los haters también, claro. Hay de todo. No nos bueno, aburrimos. es que bueno, ese es el precio, Ese es el precio. de compartir. Pero esta si alguien me quiere información. contactar algo, sobre todo, por favor, correo electrónico o WhatsApp, porque Instagram es que no me da la vida. Muy bien, pero para las personas que quieren saber más de tu trabajo, compártenos si quieres también el libro y luego dónde te pueden encontrar en redes Mi sociales. página web es pereleon.com, es más fácil imposible, y ahí lo tengo todo colgado. Mi Instagram es pereleon, Muy bien. tal cual. Y en TikTok soy muy poco activo, tengo algún vídeo que otro en YouTube, pero es que no tengo tiempo. Ya, claro, es que No estás tengo trabajando a tiempo, tope. No tengo tiempo. Ah. Y me encantan estas entrevistas, me encanta hacerlas, pero también tengo mi limitación. O Sí, sea que- sí, estabas tú con la agenda apretada Sí, estos sí, días porque pactamos hace tenías meses. clientes y Sí, esto, sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pere, A por ti, un haber placer. estado aquí. El libro de Pere es Venenos Invisibles, Invisibles. para que quien lo quiera buscar en Amazon lo encontrará, Sí, o en o las la Casa del librerías Libro, también. sí, Ahí sí. estará. Muchísimas gracias, Pere. Espero tenerte en una próxima Hasta otra. oportunidad. Que Gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor toma de conciencia? Que yo creo que son muchas. ¿De qué vas a empezar a cambiar hoy en tu casa para transformar también ese hogar y que sea un lugar habitable y donde puedas estar en un lugar también seguro, tranquilo y puedas dormir en paz, que es importante? Muchísimas gracias por haberte quedado y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.